Buena, los cabros y las cabras, sean bienvenidos a La Pasta Brava. Lo que hoy nos compete es hablar sobre sistemas mecánicos específicamente, sobre cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan tanto, y finalmente tips para agregar, tanto a nivel mecánico, a otros sistemas que no los rompen, pero al contrario, le suman mucha más profundidad. Ya estamos con La Bruma de Pastas Roleros. Yo soy, Daniel, de los Dados Bravos, 2. Y juntos vamos a hacer esta pasta brava especial. Yes, de hecho, Avísame si se ve. antes de que inicie, Daniel, quiero mostrar a ver si se ve en la cámara que hoy por la noche estoy comiendo ravioles para que sea muy temática la pasta brava. Eso. Yo estoy tomando su cervecita, obviamente para ser temático. Así que vamos a darle. De acuerdo. Antes de comenzar con el tema ya de la guía mecánica, de los elementos, los ingredientes que queremos tocar, sí me gustaría dejar una pequeña y breve diferenciación de ciertos conceptos para ir manejando todo lo mismo. Esta no va a ser una clase, así que son 2 minutos que me voy a tomar. Primero, cuando hablamos del sistema mecánico o del sistema del juego, tiene que ver con la forma de resolver conflictos y que son reglas compartidas por toda la mesa. Si yo voy a ocupar dados, en un momento no puedo sacar cartas para resolverlo así. Y el setting tiene que ver con todo este mundo fantástico que se crea en el juego. Por ejemplo, D&D funciona con fantasía medieval. Hay muchos mundos, por ejemplo, Spelljammer, los otros que te van torciendo un poco la ambientación, pero si uno habla de D&D clásico, es fantasía medieval. La llamada de Cthulhu claramente habla sobre mitos, pero te lo va situando en épocas históricas. Si tú juegas una partida en los años 20, no vas a tener celular con Bluetooth, no vas a tener acceso a un satélite. ¿Se entiende? Porque la ficción te va limitando lo que está pasando. Séptimo Mar, por ejemplo, te sitúa en un universo paralelo de Europa en el 1600, entonces no van a haber autos a gasolina, no va a haber computadores. Claramente te va ciñendo a lo que el universo te puede presentar. Y al contrario, el tono, que siento que es algo muy importante y que siempre se debe conversar en la sesión 0, tiene que ver con esta actitud o este consenso que se toma a la mesa para ver cómo se va a jugar y cómo se va a narrar. Y acá, por ejemplo, puse esta frase que saqué de internet, donde sí dice: si una señora mayor resbala y cae al intentar bajar de un autobús, la anécdota se puede contar de manera burlona, trágica, cómica, compasiva, etc. El evento es el mismo. Una mujer adulta mayor se cae de un autobús. Pero la forma en la que yo lo quiero contar, por ejemplo, en un stand-up, va a ser mucho más gracioso a que lo cuente en urgencias cuando vaya entrando con la abuela en silla de ruedas. Ahí no va a ser gracioso. Entonces, el cómo uno va abordando esta ficción va marcando el tono de la mesa. Por ejemplo, la llamada de Cthulhu con Pulp Cthulhu es el mismo sistema, tiene leves modificaciones, es la misma ambientación, pero el tono es muy distinto. En el primero aparece un Go y estáis muertos. En el segundo podéis pelear contra el mismísimo Dios con metralleta y podéis salir vivos. Obviamente dentro de la caricatura, como la portada. Unos ejemplos de por qué esto es importante y por qué nos sirve como previa para comenzar a hablar de lo que nos gusta en las mecánicas, tiene que ver con que el sistema más el tono tiene una representación en el juego que tú quieres mostrar. Esta espiral de vida o espiral de muerte, que se habla en Séptimo Mar, son 14 espacios, y si se fijan en la descripción, cada vez que llega una estrella, el héroe se vuelve más poderoso o el villano se vuelve más poderoso. Los números impares son para el héroe, los pares para el poderoso. Y así se va representando que la adrenalina del momento sube la tensión. Al momento de que tú terminas el combate, todos los que no son estrellas, es decir, 12 de los 16, te eliminan. Y empiezas de cero nuevamente en un combate nuevo. Entonces, el mismo manual te dice que es muy poco probable morir a menos que sea a manos del villano. ¿Qué quiere decir esto? Que los héroes son casi protagonistas de Piratas del Caribe. Versus, por ejemplo, Morkborg, que es una ambientación más fantástica, oscura. Esto lo saqué de una hoja de personaje que estaba en internet, nivel 1, que tiene HP 5. Y si se fijan en la imagen de al lado, hay un arma, por ejemplo, la espada, te hace un D6 de daño. Es decir, que si un minion te ataca con espada y saca un 6 o un 5, te mató.
ahí no estás frente a un héroe protagonista de la historia, estás frente a un personaje desechable que puede morir. Mismo concepto, mismo temática de vida, pero el hecho de que sea tan distinto morir o vivir en uno y en otro, te abre al tiro una diferenciación clave en el juego que estás jugando. Para hacer modo resumen, lo que tenemos en el centro serían el tono y el setting, que es lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo puedo jugar Power Ranger centrándome en los Megazord, batallas gigantes, acción, destrozos, o puedo centrarme quizás en el tema de la frustración de ser Ranger, de la culpabilidad por matar civiles, porque los Zord me imagino que matan civiles con los edificios que explotan, etcétera. Y vas viendo de que una partida, incluso con el mismo sistema y mismo universo, puede ser distinta. Luego tenemos las mecánicas básicas, que es el sistema de resolución de conflictos, y finalmente avanzamos a las mecánicas específicas que son claves para diferenciar estos juegos. Último ejemplo, antes de pasarle la palabra a la Brumas, es que cuando hablamos de mecánicas, tiene que ver con cómo nosotros vamos a jugar. Esta es una hoja de personaje de quinta edición, clásica, tiene los atributos básicos, habilidades, tiradas de salvación, armadura, etcétera, gigante. Yo puedo jugar de quinta con esto, pero también puedo jugarlo solamente con esto. 6 atributos, sin tiradas de salvación, sin habilidades, y va a ser la misma experiencia. Claramente, no va a ser la misma, va a ser un pequeño torcida, pero aún así vamos a llegar al mismo punto, que es disfrutar una aventura de fantasía medieval, quizás con menos elementos, pero con misma narrativa. Entonces, Brumas, ahora te quiero dar el pase porque vamos a revisar ciertos ingredientes que fuimos recolectando, fuimos conversando, donde cada uno va a destacar cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Partiendo por un tema, yo creo que es... la prueba no es profesional, pero quizás tu área, ya que eres un maestro del horror y locura, como quedó visto en Alien, en tu podcast, ¿por qué no nos hablas un poco de la locura y cómo hacerla mejor en las partidas de rol? Ya, mira. Voy a ir punto por punto. Estos son simplemente no sé si reflexiones o conclusiones de cosas que me han funcionado, ¿ya? Recordad que esta es una charla abierta, así que los que están acá de oyentes pueden escribir en el chat, pueden activar el micrófono y decir, ¿sabes qué? A mí no estoy de acuerdo contigo, y conversamos, ¿cierto? Ya, primero, el primer juego que tuve experiencia donde estaba el concepto así como de locura fue Ravenloft, ¿ya? Las ediciones antiguas tenían tablas de locura, eran como muy Lovecraftianas, ¿ya? Eran muy oscuras si quieres, ¿ya? Después fue Cthulhu. Pero, ¿a qué me refiero con tablas o no tablas? O la mezcla de lo mismo. Hay veces que yo probé dejarlo todo a tablas, no me gustó. Yo probé después ampliar la tabla. De hecho, por acá tengo un PDF donde voy a buscarlo para compartirlo, en donde recopilé todas las locuras que salían en los suplementos de la llamada de Cthulhu. Había un suplemento que era específicamente de sanatorios mentales y tenía muchas ideas para ir expandiendo la tabla original, que a veces se sentía muy básica, de corro, me desmayo, peleo, ¿ya? Y que también te servía de ayuda para los propios jugadores. Entonces, a lo largo de muchas experimentaciones, a la conclusión que he llegado de lo que a mí más me ha servido es que yo hago mezcla, ¿ya? Me gusta que el jugador sea capaz de decidir cómo quiere orientar lo que le está pasando a su personaje. Entonces, llámese locura, pánico, estrés, lo que sea. Pero también me pasa que me gusta tener la capacidad como narrador de incidir en agregar algo a lo que ha comentado. Esto lo hago muchas veces cuando necesito quizás jalar la trama a una dirección, o cuando me ha tocado jugar con gente que aún no le gana, no adquiere ese sabor masoquista de hacerle daño a tu propio personaje, de quiero, yo es mi personaje, pero tiene que sufrir porque es la ambientación que estamos jugando. Entonces, como que cuando elige el efecto, es muy recatado, es como que lo trata con el pétalo de una rosa en vez de lanzarse de forma salvaje a disfrutar de la caída. Entonces, cuando me siento que pasa eso, a veces como que le agrego un saborcito, o tomo lo que dice el jugador y yo le agrego algo más, o hay veces que ocupo lo de una tabla, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, y eso pasa con muchos de los juegos que traen tablas, siento que las tablas sirven para
dar a quienes están comenzando a jugar ideas de cómo poder expresar esto mecánico dentro de la narrativa, pero una vez ya vas adquiriendo experiencia en el juego, es tiempo de soltar la tabla y confiar en tus jugadores, de que ellos sean capaces de elegir, de crear, pero que cuando tú sientas que también quieres agregar algo a lo que ellos han dicho, poder hacerlo. Entonces, al menos eso me ha pasado con las tablas. Hay juegos que tienen buenas tablas, otros que tienen tablas que encuentro pésimas. Por ejemplo, eso me pasaba mucho con el juego de Alien RPG. El concepto de pánico que tiene esa tabla es muy mecanicista. O sea, son simplemente penalizadores a habilidades. Es muy poco narrativo y se orienta a una situación de combate. Entonces, como que se siente flojo cuando estás en otro tipo de contexto. Por ende, ahí es mucho mejor darle la potestad a quien está jugando, ¿ya? Pero acá viene otro problema que yo tengo, ¿ya? Y siento que es una de las lecciones más importantes que he aprendido. Y que siento que me ha servido mucho para ver el concepto de locura o pánico, como quieras llamarlo. Cualquier juego que tenga algún indicador de estabilidad, donde va bajando. Porque esto lo descubrí jugando la llamada de Cthulhu, que es un problema grave que tengo con la llamada de Cthulhu, y en realidad con cualquier juego que tiene estabilidad mental. Hay algo que nunca te dice el manual, ¿ya? Voy a citar un ejemplo. La llamada de Cthulhu, época antigua, ¿cierto? Lo clásico, tú te encontrabas con un soldado de la Segunda Guerra Mundial con estrés postraumático, así como de verdad que estaba en el pozo. Y el juego, así como si fuera, porque hay aventuras que traen ese tipo de personajes, tiene 20 puntos de cordura. Y tú tenías en el grupo un jugador que tenía 25 puntos de cordura. Y tú lo veías caminando como si nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las progresivas pérdidas de cordura que tuvo, imaginémonos que inició con 50 puntos y perdió 5, después 3, 2, 1 y así sucesivamente, todas dentro del sistema implicaban cambios pequeños o cambios que duraban un tiempo. Entonces tenía 25 puntos de cordura y según el sistema podía operar normalmente, ¿cierto? No había nada importante que arrastrara, pero te hablaban de NPCs que tenían a veces más cordura y estaban hechos pero mierda. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que el sistema te decía, si tú pierdes 10 de cordura de un solo golpe, cuando tienes 60 puntos y bajas a 50, es lo mismo que si tienes 30 y bajas a 20. Son los mismos 10 puntos. Y el sistema te dice que es lo mismo. Pero en la ficción no debería ser lo mismo, po. Si alguien tiene 30 y pasa 20, se entiende que algo le tiene que haber pasado, ¿cierto? O sea, que tiene una historia que tiene que justificar que esté tan cerca del cero. En cambio, el que está a 60, 50 es como el investigador que recién está llegando a la aventura, ¿cierto? Su primera historia. Entonces, para solventar ese problema que tenía, porque me hacía clic, como que decía, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Y los jugadores también a veces decían, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Probamos en una historia hacer unas etapas de locura. Yo le decía a mi mesa, ¿sabes qué? Antes de comenzar esta historia, tú ya creaste tu personaje, hemos jugado en la primera sesión, ya probamos el saborcito de la historia. Te pregunto, imagínate que tu personaje llegó a los 0 puntos de cordura. ¿Qué te imaginas más o menos que le estaría pasando? Ya, ahora créame una escala de 4 etapas, ¿ya? En donde serían como los escalones que tú tendrías que atravesar para llegar a esa que te imaginas que es tener 0 puntos de cordura con tu personaje. Bien, ahora vamos a jugar con esos 4 escalones. Entonces, cuando estábamos jugando, si yo veía una pérdida importante de cordura, imagínate que en una sola tirada pierdes 10 puntos. Eso en la llamada es importante. Podríamos dentro de la ficción pensar, quizás pasaste de la etapa 4, que es la que inicias, a la etapa 3, ¿cierto? También el jugador tenía la opción de forma voluntaria, y esto me pasaba porque los jugadores que les gusta mucho jugar el horror en algún momento se vuelven, disfrutan que sus personajes les pasen cosas, tú puedes voluntariamente descender una etapa en esa escalera. Aunque me pasó, no sé, alguien perdía un punto de cordura, pero el contexto y la ficción y lo que estaba pasando en la historia me decía, ¿sabes qué? Esto es suficiente para que mi personaje baje un escalón, porque la ficción lo sustenta. ¿Ya? Horacio, muteese, está transmitiendo. Y entonces, al tener ese sistema de etapas, a mí me permitía, y a los jugadores también, administrar cuando habían pérdidas grandes o pequeñas, o cuando en la ficción pasaba algo importante, que ellos mismos decidieran, o que yo sugiriera, ¿sabes qué? Dentro de esta escala que te has definido,
quizá ya estás pasando a otra etapa. Entonces así me permitía que cuando esa persona pasara de 30 de cordura a 20, sí tenía un significado distinto que cuando pasaba de 60 y bajaba a 50, siendo los mismos 10 puntos, pero estaba en otro escalón. Entonces, ¿el escalón es del mismo tamaño? Sí, todos los escalones en la escalera son del mismo tamaño, pero no es igual estar en el penúltimo escalón que en el primero. Y eso me permitió en esas aventuras sentir que el sistema, en este caso, iba más de la mano con la ficción. Y me hacía sentido el tener poca cordura y tener harta cordura, pero perder los mismos puntos. Y eso a mí me gustó muchísimo. Y por acá tengo, déjenme buscarlo en mis notas, tengo lo que me inventó una jugadora. Siempre lo pongo de ejemplo porque me gustó lo que hizo. Lo voy a buscar, lo voy a dejar ahí en el chat de las etapas que se creó. Y para que vean más o menos a qué nos referimos. Hay un par de líneas, no es más que eso, pero sirven de guía. Eso, Daniel, te cedo la palabra mientras yo busco el ejemplo. Es interesante lo que mencionas porque al final lo que se busca es acercar la mecánica, que son las reglas, a la ficción que uno está jugando. Porque es muy difícil jugar con las reglas como están, por así decirlo, porque no muchas veces van a cuadrar con lo que uno quiere narrar. Y el ejemplo que dijo Pablo es preciso. Si lo llevamos, por ejemplo, al HP, no es lo mismo que un bárbaro baje de 200 a 160 a que un mago baje de 40 a 5. Ahí el sistema mecánico te lo permite, uno sigue funcionando, sigue en el combate en caso de estar en encuentros, pero aún así uno siente que debería ser distinta la ficción. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de consecuencias, donde se pueden ir trabajando, así también como menciona Pablo en las etapas de locura, etapas de hit points o etapas de resistencia física, por así decirlo. Encontré la tabla, Daniel. Déjame tabla. Copiarla al chat, ¿ya? Momento. Estoy en ello. Mientras tanto, recuerdo que como esta es una charla libre, pueden preguntar, simplemente tienen que desmutearse, decir, oigan, quiero consultar algo o quiero agregar algo, y también nos sirve porque la gracia es que todos aprendamos. Esto sirve tanto para jugadores, pero también para narradores. Yes. Ya mira, y aquí ahí en el chat está Etapas de la Locura. Mira, Brumas, dale. La voy a leer en voz alta porque también esto lo estamos grabando para quienes lo oigan en modo audio. Entonces, había pasado algo en la historia que justificaba que el concepto culpa fuera el eje vertebrante de su descenso. Entonces, por eso se llamaba culpa. Entonces, yo le dije a la jugadora, ya mira, créame 4 etapas y las voy a leer una por una. Dice, 1. Inicio de la culpa y el pesar no me deja dormir bien. Y si lo logro, las pesadillas no me permiten descansar correctamente. Segunda etapa, tropiezos. El pesar y el cansancio me hacen empezar con alucinaciones auditivas. Creo escuchar la voz de quienes perdí. Había perdido a su hijo, por si acaso. Y no pude proteger pidiendo mi ayuda. Tercera etapa, sin retorno. Dice, las alucinaciones se intensifican y creo verles por el rabillo del ojo. Y sus voces me comienzan a culpar directamente. Y etapa 4, pisando fondo la llamo, por la culpa, el cansancio y el pesar, decido acabar con mi vida para pagar por no haber podido protegerla. O sea, su etapa final era el suicidio. Lo que terminó ocurriendo, ¿ya? Entonces, pero ella se creó unas etapas que se justificaban en la ficción, ¿cierto? Ella había perdido a su hijo y se sentía sumamente culpable de lo ocurrido en una historia tipo Lovecraftiana. Y finalmente esa culpa la arrastró toda la campaña. Hasta que al final se llevó su vida. Pero era una locura que no está en la tabla. ¿Te das cuenta? Esto no está en la tabla. Pero está en la historia. Y no significa que uno a veces no ocupara efectos de la tabla. De hecho, a veces lo ocupábamos o inventábamos otros efectos. Pero esto iba en un carril paralelo con lo que llamábamos las etapas de locura, estabilidad mental. O sea, estoy en la etapa 1, en la etapa 2. Eso a mí me daba también la oportunidad como narrador. El jugador te dice, mira, esto es lo que es el tormento que quiero para mi personaje. Entonces yo podía a veces, sin tener que pedirle tiradas, generar alucinaciones, porque ya estaba en esa etapa. Entonces se hacía muy interesante narrativamente, porque la locura era muy personal, era su historia, era su tormento. Y fue muy entretenido, la jugadora también lo disfrutó mucho y su final fue genial en la mesa, ¿cierto? Entonces me gustó mucho ese ejemplo. Y permitió gestionar los puntos de locura o de pérdida de la misma, de cordura,
muy bien. Iban de la mano el sistema con la ficción y funcionó todo muy, muy bonito. Eso es lo que les quería compartir, al menos en este aspecto. ¿Sí? Primero, está súper bueno. Pero segundo, sin contar el punto 4, que ya asumimos que pasa el suicidio, los primeros 3 escalones, ¿tienen repercusiones mecánicas en el personaje? A nivel de tiradas, de interacción. No. O sea, tú puedes decir que sí, pero yo le decía que no. Y lo que hacía yo era narrativo. Entonces, con las palabras y con las alucinaciones, hay veces que yo le hacía dudar. O sea, la jugadora dudaba por la forma en que yo le narraba. Cuando tú te dicen alucinaciones, significa que como narrador puedes dar información falsa, pero no con la intención de joder, sino con la intención de generar la duda. Hay veces que tenía que apoyarse en sus compañeros para vislumbrar qué era lo real y qué no, porque la culpa toma distintas formas. Entonces ahí decidimos que tenía un efecto netamente narrativo. Y también, ¿qué ocurre? Cuando tienes jugadores o mesas que ya llevan tiempo jugando aventuras de horror, no necesitas, por tu parte, forzar penalizadores mecánicos, porque tu propia mesa se los pone a sí mismos. ¿Ya? Tu propia mesa, el jugador te dice: fallo. ¿Sabes qué? O me genera algún tipo de handicap. ¿Por qué? Porque lo entiendo dentro de la ficción. Igual a veces que tú podías agregar algo, pero no había una regla, ¿ya? Era todo, depende de la ficción. ¿Ya? Si es coherente con la ficción y escena, dale. Si no, no. Si al final es eso, ¿ya? Era muy depende. No sé, dejo abierta acá, acá la conversación, si alguien tiene otros ejemplos, o pasamos a otro tema. ¿No? Creo que estamos bien. Muy buena idea para copiar. Y oye, y aprovechando, sin contar la locura, estos 4 escalones ¿se pueden ocupar en otro contexto? ¿En otro tema, por ejemplo? Sí. Yo creo que esto es algo ocupable, que se puede agregar a todo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en mi búsqueda del... Imagina, ya, voy a inventarte algo, esto no es una partida. Soy un bardo y estoy en la búsqueda de la inspiración para escribir un cuento que sea un bestseller. Y me pongo 4 etapas de inspiración. Entonces como que se entiende que en la 4ª etapa habré logrado terminar de escribir mi libro. ¿Tiene consecuencia mecánica en la historia? ¡No! Pero le da un sabor a la narrativa. Se entiende que hay veces que algo en la ficción va a ir haciendo que mi bardo pase de la etapa creativa de 1 a 2, de 2 a 3. Y entendemos, y el narrador va a entender, de que la novela que está escribiendo el bardo va avanzando, y hay veces que puede integrar eso en la propia ficción. O sea, tú le dices a tu narrador: hay algo que yo quiero definirme etapas, que puedo avanzar cuando yo quiera, o cuando tú como narrador me sugieras que parece que debería haber avanzado. Y eso se acopla con la historia y se acopla con la mecánica, pero es un motor narrativo. Me recuerda mucho porque en Séptimo Mar, 2ª edición, ocupan lo mismo, pero no sé el concepto, es como la aventura o el camino del héroe, donde claro, te dicen, ponte un objetivo, por ejemplo, vengar a mi amada que murió a manos de Don Félix, y te piden también hacer 4 pasos, donde el primero es encontrar aquel que vendió información tuya, después llegar a cierto pueblo y conseguir algo, y el final es poder vengarte del personaje. Está bueno, está bien bueno, y como pueden ver, tiene harta uso. Mira, quiero leer algo que sale en el chat, ¿ya? Recuerden que esto lo estamos leyendo porque esto se está grabando en video y en audio, ¿eh? Magenta dice: antes de ayer al fin conseguí la locura en un personaje, pero jugando ratas en las paredes, y fue genial. Igual en ese sistema los puntos de cordura son mucho menos que en la llamada, que son los 2 que conozco y que he podido jugar. Lamentablemente en la llamada solo bajé un punto. Ya mira, a mí también me pasó eso. O sea, no a mí, a mis jugadores o jugadoras, que decía: bueno, no logro fallar la tirada, no logro volverme loco. ¿Por qué no puedo volverme loco? Quiero fallar y salvo, ya. ¿Cómo al menos arreglé eso desde la parte de narrador? 2 cosas muy simples he probado, en la llamada al menos. 1, puedes fallar voluntariamente. O sea, no tienes por qué lanzar y esperar que salga en el lado que fallaste para que falles. Si quieres fallar, te dejo fallar. 2, en historias cortas, porque es distinto una campaña donde la erosión es lenta a una historia que es un one shot, a una historia que son 3 sesiones, y tú tienes 60 de cordura y quizás terminas las 3 sesiones y perdiste 3 puntos.
Ya. Si tú quieres aún dejar a los dados, algo que probé y me funcionó súper bien es todas las tiradas de cordura se lanzan con desventaja. Da igual lanzo, pero siempre con desventaja, o sea, para que las probabilidades de fallar sean aún mayores. Y con ello, en historias cortas, aún dejándoselo a los dados, logras caer en la locura. O sea, de una manera casi segura vas a caer en la locura. Pero en cambio, si tienes, no sé, pues estos personajes que tienen 70 de cordura inicialmente, y es un one shot, pucha, difícilmente le pase algo, ¿cierto? Pero si es con desventaja, o puede fallar voluntariamente, claro que sí, pues si parte de los juegos que tienen estabilidad mental es el disfrute de fallar, de fallar. Si todos los juegos de terror tienen ese masoquismo con tu propio personaje, que lo quieres, pero también quieres que le pase cosas feas. De hecho, terminar en la llamada con un personaje que no está loco, no ha recibido fobias ni estos trastornos, es fome, po. Porque es una persona normal, pues la gracia es jugar con estos personajes destruidos al final. Siempre y cuando todos estamos de acuerdo con querer jugar un juego así. Porque está obvio, pues si es un juego de horror, obvio. Acá mencionan en el chat sobre el tema de el Nevermore y el dado de Poe. Y aquí yo sé que tú, Pablo, sabes de eso. Sí, de hecho lo habíamos conversado aquí con Daniel de agregarlo. Pero no sé si lo comentamos de inmediato o lo dejamos más adelante, ¿ya? Porque... Ya, pero lo voy a dar. No, al tiro nomás. Ya, mira, ¿qué cosas? Primero de Nevermore, que es un juego de Perverso de 20, es gratuito, lo pueden descargar en su página, está en el mundo de Edgar Allan Poe. ¿Qué me gustó de ese juego? Así como quienes narran, esto es un consejo que a mí me sirvió mucho, o mejor dicho, un aprendizaje. Cualquier persona que narre juegos de tipo horror, donde salen monstruos o donde hay cosas paranormales, le recomiendo mucho intentar jugar Nevermore, porque en Nevermore no hay nada de eso. No hay monstruos, no hay nada paranormal. Lo único que hay es seres humanos, igual que en los cuentos de Poe, ¿cierto? En donde es simplemente el monstruo humano, ¿cierto? La demencia, el demonio de la perversidad. Entonces cuando te enfrentas a jugar historias de horror donde no puedes como narrador recurrir a lo paranormal, a la criatura, y agrega todos los ejemplos, como que yo me sentí desnudo, era como... ¿Y cómo lo hago? Siempre tenía mi monstruito y ahora ya no tengo el monstruito. Entonces... Como meto miedo. Sí, entonces como que me ayudó mucho a mejorar en el sentido de que tuve que pensar otras formas. Y siento que aprendí mucho al narrar ese juego de esa forma. Entonces, para empezar, lo recomiendo en ese sentido. Y lo otro... el dado de Poe. Como Nevermore es un juego gótico, la idea de las historias góticas es que los héroes góticos tengan siempre debilidades. Nevermore la enfoca como su fobia. O sea, hay una fobia que es algo debilitante. El narrador puede ocupar en tu contra de forma mecánica una vez por partida. Una vez por fobia al menos. Hay jugadores, yo llegué a tener jugadores que se elegían tener 3 fobias. El manual te sugiere una. Pero cuando tú ya te vuelves experimentado en el horror, quieres lanzarte al abismo de inmediato. Ya, entonces, ¿cómo funcionaba lo de la fobia? La fobia no tenía efectos mecánicos, salvo cuando el narrador iba a pedirte una tirada de dado de Poe. Fuera de eso, si tú tenías fobia a los espacios pequeños, tú podías justificar siempre cómo te movías ahí, narrativamente. Pero cuando el narrador lo quería ocupar, y era una vez por sesión, porque el dado de Poe podía ser muy fuerte, me refiero a que podía dejarte tirado o sacarte de partida, era una vez por fobia. Entonces te pide una tirada y si la fallas, te dice ya, fallaste. No vas a perder puntos no vas a ganar demencia, vas a lanzar el dado de Poe, que es una tablita de 6 efectos, en donde algunos de ellos, el 6, que era el con la carita de Poe, era un efecto muy intenso. No sé, por ejemplo, te da un ataque al corazón. Pierdes la audición y empiezas a gritar y te desorientas. De hecho, mejor después busco el manual y leo alguno textual, pero la gracia es que tú podías, en la primera tirada que hagas en la partida, en la primera, no tenías que esperar que llegara a la locura. Tú fallabas y tú veías la oportunidad como narrador, porque había una tormenta y esta persona tenía fobia a los truenos, lanza dado de Poe. Y a veces dentro del dado ganabas demencia, entonces en una sola tirada te podía dejar en el abismo, comenzando el juego. Y eso es súper fuerte como herramienta, porque Nevermore está hecho para one shots, por si acaso. Por eso que puede tener esa capacidad de golpearte tan fuerte. Pero hace que, como sugerencia o como idea transferible,
que tú puedas, en juegos que tienen estabilidad mental y que tú vas a jugar aventuritas cortas, tener ideas de cómo hacer que tus jugadores puedan experimentar aquello, porque sinceramente, al menos para mí, sería muy aburrido jugar una aventurita corta, no sé, 1 a 3 sesiones de Cthulhu o lo que sea, y tu personaje nunca le pasó nada, ¿cierto? Como que se siente que, como, pucha, me faltó eso, ¿no? Ya, entonces, estas ideas de que del dado de Poe, que tú lo puedes transferir a cualquier cosa, ¿sabes? Una tablita X, y yo te la hago lanzar desde el comienzo, una fobia. Y es complementable con Cthulhu. Cthulhu, ratas, todas tienen fobia, entonces tú le podrías incluso ir copiando cosas del manual de Nevermore y ocuparla en ratitas o en la llamada, etcétera. Pero a mí me gusta mucho, por la capacidad de golpear rápido, fuerte y liquidante, ¿ya? Eso. Buen dato ahí, maestro. Oye, pasemos al siguiente tema, o al siguiente ingrediente, como le decimos acá, y es sobre el tema de los recursos en el juego. Acá, bueno, Pablo, te dejo que hables sobre el dado de recursos, que también aparece en hartos juegos, y yo me gustaría también meterme con el tema del inventario. Pero inicia tú. ¿Qué es el dado de recursos? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se puede aplicar? Sí, mira, respondiendo un poco también lo del chat, Magenta preguntó, sí, Nevermore es un sistema. De hecho, voy a dejarlo escrito, Perverso de 20. ¿Ya? Esto es una editorial indie española. Ahí tienen Dark Explorer también, que es de cazadores de paranormal, que tienen canales de YouTube y necesitan exponerse para ganar suscriptores. Y he jugado ese también en Nevermore y son gratuitos, descarga gratuita, así que lo puedes ver en su página, son súper entretenidos. Ya, respecto a el dado de recursos, sí, mira, esta mecánica creo que la leí en el Black Sword Hack, creo que la leí, o en el Extinción, no me acuerdo. Extinción igual lo tiene. Sí, ¿ya? Pero siento que es una herramienta que es súper transferible. ¿Cómo funciona el dado de recursos? Por ejemplo, al menos a mí, yo encontraba súper aburrido andar contando flechas, balas, o cuánta agua me queda, cuántas antorchas tengo. Al menos no es el tipo de partidas que a mí me gusta jugar. Ya, cuántas monedas tengo, no sé. Y el dado de recursos es, ¿sabes qué? Hagámoslo simple, porque quizás el juego tiene otra orientación de lo que vamos a hacer. Entonces el dado de recursos es, elige un dado. Va desde el 20, después baja, tienes el de 12 y así hasta lo que tú quieras. Y te dice lo siguiente, ¿sabes qué? Imaginémonos que tengo, soy un pistolero y tengo un dado de 8 de recursos de bala. ¿Qué significa eso? Que ya tengo un combate y quizás al terminar el combate o durante cada round lanzo el dado de 8. Si sale 1 o 2, el dado baja, de 8 pasa a un de 6. Y así cada rato, ¿cierto? Si el dado de recursos te pido lanzarlo otra vez, sabes que estoy chequeando tu alimento. Estás viajando y tienes alimento y agua. Y ahí te sale un 1. Ah, ya, entonces tu dado de 8 pasó a de 6. Más adelante te lo pido hacer de nuevo. Tu dado de 6 pasa a un de 4. Y cuando estás en el dado de 4 y te sale 1 o 2, se agotó. Entonces eso es una manera indirecta y abstracta de controlar recursos, ¿cierto? Y de hecho yo lo estoy ocupando actualmente en Rite of Transmutation, que es un juego indie hecho por el Seba de los dados tostados. Y lo estamos ocupando como parámetro indirecto de estabilidad mental. Entonces cuando hay una tirada como de horror, por así decirlo, que te puede afectar el alma, el corazón, la mente y también el concepto gótico del héroe que cae en desgracia, les pido lanzar ese dado. Entonces es una manera indirecta de ir controlando los escalones hacia el deterioro del personaje, ¿cierto? De la caída en desgracia, ¿ya? De ser virtuoso a caer en las sombras, ¿no? Y lo estamos haciendo con ese dado, que es súper indirecto. O sea, no estamos contando puntos de cordura. Lo estamos haciendo así porque es un entorno de fantasía medieval, entonces estamos probando, ¿ya? Y funciona para todo, ¿ya? Yo encuentro que es muy, muy bueno, muy bueno. ¿Ya? De hecho, sirve hasta para combustible. Bueno, ya mencionaste alimento, bebida, oxígeno en ambientaciones un poco más espaciales. Y tiene esa gracia de que al ser abstracto, no sabes con qué te vas a encontrar. Porque si eres, por ejemplo, un aventurero con 10 raciones, sabes que vas a durar 10 días. Pero si tienes un de 6 de raciones, con que falles 2 veces, te quedas sin comida. Entonces le da todo un toque mucho más también exquisito a la partida. Te mete el azar, pero de una forma distinta. Bueno, continuando con eso, yo para hablar un poquito del inventario, también soy de la escuela que no me gusta llevar el conteo de las cosas. Por ejemplo, en D&D me carga el equipo inicial de que llevas ganzúas, tienda de campaña, ropa de dormir, no sé cómo se llama la cuestión.
Y yo voy acá más a lo narrativo y a la lógica. Generalmente cuando hacemos inventario en mis partidas tiene que ver con el concepto del personaje, por ejemplo, maestro mecánico, por ende tú tienes acceso a todo lo que un maestro mecánico tendría. Si eres un guerrero, es obvio que vas a tener dagas, espadas, bueno, arco, flecha si actúas a distancia, lanza, escudo, armadura, porque es parte del concepto del personaje. Si vas a ser, por ejemplo, un doctor y estás ahí en un avión, puta, es obvio pensar de que vas con tu maletín para cirugías en caso de que pase algo. Y eso no limita a que tu personaje se quede fuera de una escena solamente por no contar con el elemento escrito en la hoja de personaje. Entonces aquí como inventario yo sugeriría irnos por el lado de Fate, el juego de Fate, encontrar el concepto más global del personaje y en función de eso asumir que tiene lo que un personaje de ese concepto debería tener. Por ejemplo, en Digimon se espera de que un niño elegido tenga su Digivice. No tiene que estar escrito en ninguna parte, es como propio. Si estamos jugando con Iron Man, es obvio que va a tener la armadura de Iron Man. Entonces, cuando hablamos de inventario, yo sugiero acá, obviamente al que le guste y al que le guste llevar el conteo también puede hacerlo. Por ejemplo, la gran gracia de Resident Evil 4, por lo menos el juego, era ordenar el inventario para que te cupiese todo. Si alguno no quiere hacer eso, la forma narrativa y del concepto es mucho más fácil de llevar. Hay una mecánica que aprendí jugando AD&D hace mucho tiempo. No es de no es de las reglas, pero me gusta mucho, ¿ya? Yo la llamo el dado de suerte, porque es como, ya, ¿cómo controlo si pasa o no pasa algo, o si tengo o no tengo cierto objeto? Imaginemos, ¿no? Estamos en ese contexto, que podría tener o podría no tenerlo, ¿ya? ¿Cómo funciona el dado de suerte? Es, lanza un D100, ¿ya? De hecho, lo voy a hacer en el chat, mira. Voy a lanzar un D100. Me salió 22. Para salvar el dado de suerte, tengo que ahora sacar 22 o menos. O sea, ¿se da cuenta? No depende de ninguna stat, no depende de ningún sistema. ¡Oh, lo logré! Ya, entonces, imagínate que justo en esa situación... Son 2 dados. Sí, pues, lanzo una vez y el segundo, y eso me define la suerte que tengo. Mientras más altas, mejor. Y el segundo dado tengo que sacar igual o menor. Ah, y si saco el mismo número, si hubiera sacado 22, que es lo que me salió inicialmente, hubiera sido como mucha suerte, ¿ya? Y eso se puede ocupar para cualquier cosa, ¿ya? ¿Sabes qué? Tengo velas, por inventarte alguna tontera. Tengo velas, nunca dije que las compré, pero no sería raro que las pudiera tener. Tira de suerte. No lo voy a decidir yo, lo va a decidir tu suerte. Listo. Y listo, ¿cierto? Asunto arreglado, ¿ya? 2 de 100 y el segundo tiene que sacar igual o menor que el que salió en el primero. Y listo. Te sirve para cualquier sistema. De hecho está bueno. Quizás para objetos más poco frecuentes podría ser muy bueno. Yo voy al caso de que, por ejemplo, si tienes un periodista, se espera de que un periodista tenga o una cámara o una libreta de notas con lápiz. Así como bien básico. Ah, sí. Pero está bueno el dado de suerte. Pasando a un tema que este es bien controversial. Tiene harto de qué hablar. Vamos a intentar resumirlo bien, que tiene que ver con el movimiento. Yo sé que hay muchas personas que estamos todavía pegados con D&D Quinta, con el tema de las grillas, de los pies, de los metros. Es complejo salir de ahí, porque cuando uno juega con accesorios, ya sea Roll20, cualquier cosa digital o incluso en físico con mapas, uno no puede despegarse del tema del movimiento ya más táctico. Considerando que D&D, quinta edición por lo menos, goza harto de eso, de que es un juego táctico cuando se habla de combate. Acá lo que yo propongo, porque yo soy completamente enemigo de las grillas, tiene que ver con las zonas. Y esto también aparece en el manual de Fate, que te habla de que las zonas son espacios, obviamente ceñidos por la lógica, que uno puede comprender que son distintos al espacio de al lado. Estamos, por ejemplo, en una casa y esta casa tiene 5 habitaciones, cocina, comedor, living, bodega y patio. Cada una de esas es una zona. Por ende, en vez de yo decir me muevo 15 pies hacia el comedor, simplemente entrar y salir del comedor hacia el living es un movimiento.
Y de esa forma uno se ahorra todo el cálculo y al final quedarse trabado por falta de números. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una casa y lo veo desde afuera, el patio puede ser una zona, el techo de la casa puede ser una zona y dentro de la casa puede ser otra zona. Y ahí voy jugando con, me subo arriba de la casa, salgo al patio. Si por ejemplo jugamos en Shingeki, donde los movimientos son muy rápidos con el equipo 3D, sectores, por ejemplo 5 casas puede ser una zona. Y si yo te digo avanzas 3 zonas, puedo avanzar 15 casas. Sin necesidad de entrar a contar mucho más allá cuánto espacio o cuántos metros van a ser. La gracia de las zonas es que es sentido común. Si yo estoy, por ejemplo, en un edificio y quiero ir al otro edificio, no me puedo mover en un movimiento. Porque es lógico que yo no voy a caminar 3 pasos y aparecer en la otra torre a unos 50 metros de distancia. Sino que tiene que ver con cómo yo comprendo el espacio y también cómo lo voy explicando. Acá sí, que estamos jugando, por ejemplo, Marvel, Spider-Man, Thor y Iron Man, las zonas sí podrían ser quizás una cuadra. Entonces, ya tienes 5 movimientos, avanzo 5 zonas. Y ahí uno va contando y va jugando, pero tiene que ver también con el juego que vas a estar haciendo. Si eres Flash, te puedes mover muchas más zonas, obviamente. Pero ahí tiene que ver con lo específico del juego. Y algo que yo también quería proponer, que tiene que ver el trayecto. Yo tampoco soy muy fan de los encuentros, ¿cómo se llaman? De los random, encuentros aleatorios, ¿bien? O sobre este caminar o pasar de mapa en mapa sin que nada importante pase. Me carga eso de D&D cuando tienen que avanzar por un bosque y no hay nada, y simplemente caminas. Y el máster te pregunta, ¿qué haces? Camino, listo. Acá yo propongo que el trayecto sea visto como una oportunidad para poder profundizar en el personaje, ya sea con monólogos o con conversación directamente entre otros personajes o con personajes no jugables. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que hubo una partida que jugué con el Pablo en Pastas Roleros y yo siempre digo esto, tengo un personaje que era un detective, divorciado, tenía una hija chica como de 9 años y la veía cada 2 domingos que era por medio del tribunal. Y yo me acuerdo que cada vez que hacíamos transiciones, por ejemplo, ya, van a dormir, empieza el siguiente día, yo siempre aprovechaba de agregar algo que diera detalle de mi hija. Por ejemplo, veo el celular y le mando un mensaje. Yo me acuerdo que le quería llevar a Fantasilandia, entonces me metí a comprar el ticket pensando en que voy a pasar en 2 domingos más con ella. Y de esta forma, la transición de escena a escena es una oportunidad muy rica para conocer los personajes y que el resto de la mesa también los pueda conocer. No sé aquí, Pablo, si te gustaría agregar algo, o quizás una forma de cómo lo haces tú. No sé si llamarlo forma, pero eso tiene un nombre técnico en técnicas de narración, ¿ya? No me acuerdo cuál era. Pero es que los personajes sean humanos, sean tridimensionales, o sea, que tengan vida normal. No todo el rato eres aventurero, no todo el rato eres un detective en medio del oculto. A veces comes, duermes y tienes amigos, tienes familia, tienes pareja. Entonces es a veces dar esa información que tiene muchos usos, ¿ya? Déjame citarte uno de mí como jugador. Me acuerdo de una partida que jugamos de vieja escuela Cyberpunk, en donde yo tenía una personaje que era una hacker y al mismo tiempo era como streamer, ¿ya? De la ciberred. Pero mi personaje siempre hablaba de su abuelita o su mamá, no me acuerdo bien. Y siempre como que el tema lo sacábamos a cada rato, ¿no? También como que lo iba generando hasta el punto que mi mesa la conocía, aparte de lo que yo hacía. Y cuando terminamos la historia, así como capítulo, así como esas escenas post-crédito, por primera vez conocimos a la abuelita o mi mamá, no me acuerdo, y estábamos en la casa mía y comiendo con ella, ¿cierto? Como escenas de aquello. Entonces esas escenas de cotidianidad, eso sería el concepto, la cotidianidad. De transmitir a veces cosas muy pequeñas, no solo es para que te conozcan, sino que es para que tus compañeros jugadores te conozcan y a veces se vinculen contigo, te pregunten de eso, o también para que quien narra tome lo que tú le estás dando y lo utilice. Cuando tú te toca narrar te sirve mucho, pero demasiado, aquel jugador, aquella jugadora que te alimenta, o sea que no solo ocupa su personaje, sino que te va dejando semillitas por ahí o por allá de cosas de su entorno.
y que tú puedes utilizarla a veces para entrar por ahí en la historia o para ocupar eso. Sabes que justo me hablaste de tu mamá, sabes que ahora la voy a hacer un NPC en la historia, imagínate, ¿ya? O ella tiene la pista que estamos buscando, no tengo idea, o ella nos va a esconder de los que nos están persiguiendo. Entonces se pueden generar escenas que no sería igual el NPC X que nos va a esconder esta noche de los mafiosos a nos vamos a esconder en la casa de mi abuelita, ¿ya? La cual les he contado todo este tiempo. Así que vamos a tener una escena muy, muy distinta, ¿ya? Entonces yo creo que eso es súper entretenido. No tienes que esperar que el narrador te diga hazlo para hacerlo. Tú puedes hacerlo, pero es muy importante, si eres narrador, de que si tus jugadores lo están haciendo, utilizarlo, ¿cierto? O sea, valorar el esfuerzo que están haciendo de generar esa trama, esa historia, esos detalles, y tú premiarlos, dándoles a entender que los escuchas, o sea, que lo comentas, lo mencionas, le sigues el juego, le dices, por ejemplo, en el caso de Daniel, Daniel, te acaba de llegar un mensaje de tu hija, y tú le dices, ¿qué dice? Léelo tú. Entonces yo no estoy decidiendo el tema, es su historia, ¿ya? En este caso. Salvo yo quiera meterme ahí, quiera agregar algún detalle, pero le digo, ¿sabes qué? Sí, te sigo el juego, ¿ya? Y eso como que enriquece mucho la historia. Sí. De hecho, yo aconsejo mucho ocupar los monólogos. No estos monólogos de 20 minutos donde todos se cansan, sino un monólogo cortito de 2 minutos donde no necesitas que otro personaje esté interactuando contigo. Donde tú tomas la escena, bueno, y aquí el narrador tiene que ser capaz de leer los momentos para darte el poder, tú narrar completamente sin cambiar la ficción y la historia, y después seguir jugando. Entonces, tal como se menciona, esta profundidad es mucho más exquisita de jugar porque hace que el resto se interese en el personaje como si fuese algo más. Porque, tal como dijo Pablo, ya no es solamente un detective, es, papá, hijo, hermano, tío, etcétera, y todo eso puede ser jugado en su contra en la partida. Por ende, es muy exquisito trabajar con este tipo de profundidad. Respecto al... ¿Sí? Voy a tener un pequeño ejemplo, pero en el lado más gracioso de la situación, ¿ya? Estábamos jugando una aventura que era muy ligera, de exploración de un dungeon. Y hay algo que también le pasa a los personajes que uno a veces olvida. Que los personajes van al baño, ¿cierto? No suele ocurrir, pero tienen necesidades, po. Entonces me acuerdo cuando alguna vez estábamos en momentos críticos. Yo les pedí una tirada. ¿Saben qué? Vamos a hacer un dado. ¿Ya? Si alguien saca por inventarte 17 o más en el de 20, la verdad les va a dar una... La verdad es que no ha ido al baño y quiere hacer del 2. Sí, en este momento tan complicado le va a sonar la tripa. Quiere hacer del 2. Y lanza. Y a algunos les pasó, pues, era como, bueno, estaba quedando en la embarrada y estoy que me cago. Y era muy gracioso porque era una aventura que era muy ligera, ¿cierto? Como que se daba ese tipo de situaciones de que tu personaje fuera biológico, ¿cierto? Que le pasaran cosas normales, ¿ya? También lo dijo como idea, ¿no? Que tu personaje sea 3D y dependiendo del contexto, género, el dado de ir al baño, ¿eh? Puede ser entretenido. El dado del water, sí. Tenemos dado, también puede ser un dado de recurso, también puede serlo. Sí. Bueno, yo sé básicamente con los movimientos. En caso de que alguien quiera seguir ocupando brillas, puede hacerlo obviamente. Y hay una pequeña cosa que quiero decir como remarcada. Yo sugiero que cuando se juegue con grillas, limita mucho la ficción del juego. Porque si ya tienes un mapa establecido, ya sabes lo que hay. Deja poco espacio a la narrativa y a la imaginación. El mejor consejo que yo estuve escuchando en un canal de ya no me acuerdo, era de que se eliminaba el ataque de oportunidad, por lo menos en quinta edición. Porque al estar el ataque de oportunidad, los personajes no se mueven. Porque si tú vayas a recibir un golpe gratis, mejor te quedáis donde estáis. Y eso hace que el combate sea muy tedioso y muy estático. Versus Séptimo Mar, que te trabaja con el tema de las fichas de acción, donde todo es un constante movimiento y constante cambio, e incluso cambios de escena, mientras está facilitándose el combate. Entonces, si uno logra eliminar el ataque de oportunidad, puedes permitir que el mago se mueva sin morir por un golpe en la espalda. Eso también favorece de que haga más cosas. A todos les ha pasado que los pillan 3 orcos o 3 goblins y te quedáis quieto nomás, po. Y eso, créanme que no es divertido. Colorario ahí. Pero también es culpa de quien narra, ¿cierto? Te quedas quieto. Ya, los 3 goblins se lanzan sobre ti para botarte al suelo. O sea, que los enemigos también no sean estáticos, pues no están quietos ahí pegando sin moverse. Que hagan cosas. Sí, pues claro, que no sea simplemente un tiro, veo si entró, no, ya. Me tiran, veo si tengo armadura,
Que sea más narrativo. Yo creo que todos vamos hacia ese punto. Ya en el parte de la magia, no todos los juegos y sistemas tienen magia, obviamente, pero los que tienen varían bastante. El Brumas. Tú me dijiste la magia liberada. ¿A qué te refieres con eso? Ya, mira, hay un sistema que a mí me gusta mucho de magia, que es vieja escuela. Es de grapas y mapas. Es una editorial o grupo indie español que tiene unos OSR, ¿cierto? O sea, unos juegos muy básicos en sistema de reglas, de distintos sabores. Está de medieval, está de cyberpunk, está de gladiadores, está del espacio, ¿cierto? Está de pulp, lo que tú quieras. Hay hasta de aventuras así de tipo... Ay, se me olvidó la serie, pero de los niños, eso que se aventuran en bicicleta. Ya, hay de todo. It's Somebody. Stranger Things. Sí, algo de ese estilo, ya. Entonces, en este juego, el Vieja Escuela Secas, que es como medieval, ocupa un sistema de magia súper simple. Hay suplementos como a veces para pensar un poco en la magia, que o sea, no son reglas, son simplemente filosofías mágicas de cómo lo administras, porque ocupa lo que son los puntos de magia. O sea, tú puedes tener conjuros escritos, sí, pero tampoco los necesitas. O sea, el jugador se inventa el conjuro. Literal, se lo inventa. Lo que tú quieras. Pero tiene un coste. Ese coste el jugador no lo sabe hasta que lo lanza. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy me estoy ideando un conjuro que es muy poderoso, y yo quizá tengo un nivel muy bajo, quizás me cuesta mucho lanzarlo. ¿A qué me refiero? Si ya no tienes puntos de magia, te pido quizá puntos de vida, te pido quizá puntos de característica de forma permanente, quizá te dejo con una enfermedad, una aflicción permanente, lo que quieras. O puedes incluso morir lanzando el conjuro, pero no lo sabes. O sea, se requiere un narrador que pueda arbitrarte de manera más o menos coherente el sistema en cuanto a lo que te está pidiendo. Pero el jugador, la magia es un misterio, a eso se refiere. O sea, yo quiero un conjuro para que una escoba y limpiarme la casa, me lo invento. Quiero un conjuro para crearme un puente de hielo de 3 colores que me conecte esto con esto, lo hago. Y el narrador me está decidiendo cuántos puntos me va a cobrar de efecto, ¿ya? Las reglas son súper simples en ese sentido, pero me deja la puerta a eso que siempre te hablan de la magia, al menos en la ficción, en las novelas, en las películas, de que la magia es misteriosa, ten cuidado de intentar dominar poderes que están sobre tu control. Pero en los sistemas convencionales, ese conjuro es nivel 5, me falta un nivel más para alcanzarlo, y como que no es ningún misterio, ¿ya? Pero acá sí es un misterio, ¿ya? O sea, yo tuve jugadores que intentaron ir más allá de lo que podían. Y les salió muy caro, ¿ya? Entonces, eso, además, ese precio puede ser a veces narrativo, ¿cierto? Por inventarte, pierdes algo de tu memoria, pierdes lo que tú quieras, ¿sabes? Que la visión de tu ojo izquierdo. Puedes cobrar muchas cosas cuando piden algo muy alto, pero te da esa sensación de el precio de la magia, el sacrificio por la magia, algo que mucha de la ficción novelesca de fantasía te vende, ¿no? ¿Ya? El mejor ejemplo, al menos mi mago favorito de la ficción, Raistlin Mayere, ¿ya? De las novelas de la Dragonlance. Entonces, me gusta mucho eso, que es un sistema narrativo. No sé, Daniel, ¿tú tienes experiencia con sistemas mágicos? ¿O alguien acá que quiera comentar algo sobre la magia? Yo creo que más que magia, me gusta utilizar el tema de poder sobrenatural, por así decirlo. Porque, por ejemplo, no sé, si jugamos One Piece y tenemos a Luffy como protagonista con la Luffy pre-Timeskip, con la Gomu Gomu, se asume de que los poderes que tiene son de goma. Por ende, no necesito un listado que sea el Rocket, el Pistol, sino simplemente cuerpo de goma, ocúpalo como tú quieras. Y si eso puede significar expandirme y colgarme en 2 palos para que servir como vela para mi velero, para mi barco y ande, funciona porque está dentro de las competencias de ese poder. Ahora, si soy de goma, no puedo cliquear los dedos y hacer fuego, porque esa no es una propiedad de la goma. Entonces, haciendo el paralelismo con el tema de la magia que tú mencionas, si yo tengo un mago que es... Bueno, en Black Clover se da harto, que son magias elementales. Si yo soy el mago de cuarzo, puedo hacer cosas de cuarzo. No voy a hacer una ciudad de cuarzo, porque no soy tan poderoso, pero puedo hacer un barco, una espada, un escudo, una armadura, pistolas, municiones. Entonces, se va viendo de que también la creatividad del personaje, del jugador, cuando entiende el setting y el tono, más libres. Porque en la llamada igual tiene conjuros, pues igual tiene magia. Sí,
Pero ahí tengo mucho que decir, Ya. continúa. Ya, pero lo que voy es que si estamos jugando la llamada, yo no voy a hacer un conjuro para darle vida a los muebles para que me apoyen en un combate, como si fuese Disney. Va a ser otro tipo de magia, y ahí tiene que ver con que uno comprende lo que está haciendo y dónde está jugando. Sí. Por ejemplo, Daniel, a ti el concepto del sabor de la magia, porque ahí es donde yo quería meterme con esto. Tú narras mucho historias que al menos del mundo más superhéroe o el mundo más de anime, ¿cierto? ¿A qué le llamarías tú el sabor del poder? ¿Ah? El sabor del poder, ¿cómo lo interpretarías tú? Uy, como la... No sé si la palabra es especialidad, pero como la característica única. Yo quizás lo pondría en ese concepto. Que el poder para mí es la escala, por ejemplo, el Nen en Cazador X, los Stan y Yo-Yo, pero el sabor tiene que ver con eso particular que un personaje que no tiene ninguno más y que lo puede ocupar a favor. No sé si es hacia donde tú quieres ir. No. Para mí el sabor es más de ambientación. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Voy a citar tres ejemplos de cosas que he narrado o estoy narrando. Yo narré una campaña completa en Vieja Escuela que se llama Saeiri Gintan, en donde el concepto, si le ponemos hashtag, era una fantasía nostálgica, ¿ya? Y la magia tenía ese sabor. Se sentía como bella y nostálgica al mismo tiempo, y hay veces que parecía ser más épica, pero hay veces que parecía ser como lejana, como un sueño fugaz, como algo que tú añoras pero nunca tuviste y nunca existió. Ya, ese es un sabor. Pero también estoy narrando el renacimiento de Vecna, que está en el mundo de Ravenloft, que es una ambientación de D&D, o también, si lo llamamos la llamada de Cthulhu, que también tiene magia, que ahí la magia tiene otro sabor, ¿ya? O sea, voy a comenzar con D&D porque es más transversal. El D&D clásico, ¿cierto? La magia tiene un sabor muy de Greyhawk, o Falco Gris, o Reinos Olvidados, que es un sabor a magia más de lo épico. Pero en Ravenloft la magia tiene un sabor muy distinto. Ravenloft es un mundo, ¿cierto?, de fantasía oscura, ¿cierto?, con los ribetes góticos. De hecho, ahí estamos jugando, tengo un jugador que tiene un mago, y la magia ahí se siente sucia, se siente peligrosa, se siente como que puede terminar a veces siendo algo a lo que no deberías acercarte, y es algo que te puede dar... es como una casa en llamas. Sin importar si entras por la puerta o la ventana, sabes que te vas a quemar. Más rápido o más lento. Pero tiene un sabor diferente, es como una enfermedad, como una lepra. La llamada de Cthulhu bien tiene que tener ese sabor, ¿no? A mí me pasó, de hecho, el mejor ejemplo yo creo que de ahí lo aprendí. Yo narré las máscaras de Nyarlathotep, una campaña gigante, 89 sesiones, nunca más jugaré a esa campaña. Y los jugadores tenían muchísimos libros de los mitos, tenían muchísimos conjuros recopilados, pero ocuparon magia solamente 2 veces en las 89 sesiones. ¿Por qué ocuparon tan pocas veces magias de los mitos teniendo tantos libros de los mitos y conjuros? Porque con las pocas veces que lo usaron, se las narré de tal forma y tuvieron acceso o efectos tan perniciosos que no se atrevían a utilizarla. Sabían que la magia era muy, muy peligrosa. Y la magia de los mitos no era un juego, era una bomba que lanzabas. Y ese miedo que se crea en la mente, que va más allá del sistema, es el sabor de la magia. Hay magia que tú confías y otra que no. Hay magia que te da miedo utilizar. Hay magia que la utilizas y sabes que te vas a caer en una lujuria de la misma, que el poder te va a llevar a seguir más y más y más y más, pero vas a acabar un pozo. Y hay otra magia que es épica, que es la utilizo y no pasa nada, ¿cierto? Como que es un botón que aprieto. Y pasan cosas. ¿Cierto? Pero me refiero a que ese es el sabor. Ya, mira. ¿Ah? Ya, si lo pudiese llevar más al tema de equivalente a poder, por ejemplo, cuando uno está jugando un rol de Dragon Ball, tu poder viene del ki. Y no hay consecuencias por usar ki, sino que mientras más ki tengo o más grito, más fuerte soy. Pero por ejemplo, en Chainsaw Man, sí hay consecuencias
narrativas para el personaje por el pacto que tú haces con el demonio. Por ende, ocupar el poder en Chainsaw Man, o por ejemplo en Full Metal Alchemist, que necesitas el intercambio equivalente, si es un tono distinto, si es como tú mencionas, una condición distinta que también que hay que cumplir. Entonces ya no es ir disparando a tontas y a locas, sino que hay que saber cómo utilizarlo. Ese es el sabor. En lo que voy con la magia es que cuando jugamos juegos que tienen magia, no dejemos por defecto que la magia es la D&D clásica. Incluso en D&D la magia tiene sabores distintos y en otras ambientaciones o juegos también. Entonces, cuando tú te sumerges en una ambientación, ya sea como jugador o como narrador, imprégnate del sabor. ¿A qué me refiero como jugador? No necesitas que el sistema o el narrador te diga que cuando te toca a ti narrar el conjuro, saca tus ingredientes. Da igual que no existan en tu inventario, son simplemente decorativos. Habla del color de tu magia, habla del sabor, del olor de tu magia, habla de lo que sientes, habla de a veces de, oye, realizo el conjuro y caigo al suelo agotado, en cuclillas. Mecánicamente no tiene ningún sistema, solo estoy transmitiendo que la magia me desgasta, me cansa, es un esfuerzo enorme, ¿ya? Pero es narrativo, porque el sistema dice que no me pasó nada, pero yo estoy transmitiendo un sabor de que la magia es un desgaste, que es un esfuerzo. Y con eso ya doto de un sabor muy distinto a lanzo mi conjuro. Listo. No, pues, ahora tiene algo, ¿cierto? Tiene un sabor distinto. Y eso nutre. Sin importar el juego, ambientación, la partida. Y lo puedes hacer desde siendo el jugador. Y si eres narrador, lo puedes hacer tú partiendo con el ejemplo. Cuando tú ocupes magia, le pones esos sabores para que tu mesa diga, oh, yo también quiero hacer lo mismo. Esto es peligroso, lo quiero. Sí, pues. Si se fijan, tanto Pablo como yo jugamos jugamos mucho desde el radioteatro. Desde hacer que la historia y el juego sea disfrutable tanto para la mesa, para nosotros, y para un tercero que podría estar expectando. Por ende, el tema de describir, a veces cuando incluso no es necesario, para nosotros es muy importante. Y todos los consejos que van en esta línea siguen el tema de lo narrativo. Por ejemplo, como el siguiente, donde llegamos al punto más controversial que tiene que ver con el HP. Esa barra de vida que tienen los personajes. Aquí somos de dos veredas muy distintas. Voy a empezar yo. Ya, yo tengo un desencanto por el HP porque no me gusta el tema numérico. Comprendo que es necesario, pero llegué a Fate, a mí me gusta mucho Fate, y encuentro que el sistema que ellos utilizan de estrés y consecuencias reemplaza muy bien a lo que tiene que ver con los hit points. En caso de Fate, te habla de que los éxitos equivalen a puntos de estrés. Y tú tienes puntos de estrés para poder soportar un encuentro. Puede ser un debate, que estás contra una autoridad máxima de un reino, o puede ser un combate, o puede ser una persecución. El estrés ahí puede representar tu reputación frente al público en el debate. En un encuentro puede ser tu capacidad física para tu estamina. O quizás en una persecución el estrés puede ser la resistencia del caballo. O la gasolina que tienes en el auto o la resistencia del auto. Entonces te permite adaptar ese tipo de HP a distintas situaciones. Y obviamente cuando se cumplen ciertas condiciones, recibes consecuencias. Que tiene que ver con heridas, pérdida de cosas, donde son más narrativas, no tiene un impacto tan mecánico. Obviamente si uno se queda sin espacio para consecuencias, se muere mecánicamente. Pero no es una regla tan estricta. Ya, por lo menos eso es lo que yo propongo y yo intento siempre meter en mis partidas, que es el estrés, o yo lo llamo resistencia también, para poder fomentar de que la gente juegue. Porque me ha pasado antes, cuando yo recién comencé a jugar, tenía jugadores que a veces empezaban los encuentros con 5 de HP y se ratoneaban atrás, y no hacían nada porque no querían morir. Entonces, Fate es un sistema que te invita mucho a jugar y a ser proactivo, y siento que el estrés te permite hacer eso. Brumas, defiende el HP. A mí me gusta el HP, pero a veces lo mezclo con hit points. ¿A qué me refiero con...? No, con heridas, llamémoslo heridas, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gusta mucho eso de que los personajes jugadores tengan puntos de vida, pero que a veces que las criaturas, dependiendo del género, en horror me gusta más así, tengan
puntos de herida. O sea, que tú cuando tu personaje le golpea, le hace no sé, una herida y la criatura aguanta 3 heridas. ¿Ya? Ya, a veces me gusta aquello. Hay veces que me gusta que los enemigos tengan HP o no. ¿Cómo lo hago? ¿En qué me rijo? ¿En qué tan rápido quiero que sea el combate? Hay escenas de acción que pueden ser súper fugaces cuando todos tenemos puntos de herida, no puntos de vida. Pero esa sensación de lanzar dados, ¿ah? Y ver que en un de 20 le salió 20 en el daño y al otro le salió 1, siento que es muy entretenida. Al menos a mí me llena mucho ese dadito que sale y rueda del daño. Pero siento que es entretenido cuando le pasa al jugador, ¿no? O sea, cuando el jugador lanza su daño y cuando se le lanza el daño al jugador. Pero los NPCs, los chorrocientos mil enemigos que tú puedas tener más o menos en una partida, cuando tienen HP a veces me cuesta controlarlo. Entonces me gusta eso de que aguanten una cantidad de heridas, ¿ya? Por ejemplo, un dado de daño, ya de 0 a 10 puntos de daño es una herida, pero si le hiciste 11, 12, ¿cierto? Sin pasar de los 20, le hiciste 2 heridas. Y listo, no estoy contando, mira, espérate que le voy a restar, no. Porque acá estoy dando una flexibilidad narrativa al daño que hace el jugador. Cuando quiero que el combate sea ágil, ¿ya? Una de las cosas que no me gusta a veces en los combates es que sean eternos, ¿ya? Me gusta que sean ágiles, que sean rápidos, que sean dinámicos, que a veces el combate pueda terminar caótico, ¿cierto? Que pueda darse vuelta las cosas de un momento a otro. Y eso, al menos para mantener el control rápido, siendo quien narra, necesito poder controlar a los adversarios de forma eficiente y rápida. Y para mí ahí la herida me funciona súper bien. Pero el jugador me gusta que tenga el HP. ¿Por qué? Porque me permite tener más narrativa, ¿cierto? Cuando yo ocupo un sistema en donde la herida que recibe sí equivale al daño que le están haciendo, porque hay sistemas que no son así. O sea, si yo en un dado de 10, te hago 10 puntos de daño, y no es lo mismo que te haga un punto, ¿cierto? Como que se entiende que te golpeé más fuerte o algo ocurrió, y en la ficción eso tiene otro sentido. O me gusta eso cuando hay muchos adversarios y lanzan varios dados y le salen puros dados malos. Entonces el jugador como que se luce, ¿cierto? Esquivando, ¿cierto? Contraatacando. No es que los enemigos sean todos malos y no saben ocupar sus armas. Es mejor pensarlo que el jugador se puso a cubierto, el jugador bloqueó, el jugador golpeó de vuelta, etcétera, ¿cierto? Que en la ficción esos malos dados enemigos es que el jugador hizo algo genial, ¿cierto? Entonces siento que a ese sabor me lo permite que el jugador tenga puntos de vida, ¿ya? Pero hay veces que le doy al jugador heridas. ¿Cuándo? Cuando quiero que sea algo muy rápido a contrarreloj, ¿ya? O sea, que de verdad aguante muy pocos fallos. Eso me lo ocupo más en el tema de horror, por ejemplo. Cuando necesito una escena que se sienta que estamos contra el tiempo y que cada error es súper problemático. Y ahí me gusta mucho el darle herida, ¿ya? Pero yo creo que acá los mezclo finalmente. A veces sí, a veces no. Siento que si te toca narrar, ve probando y no necesariamente te sometas a lo que el sistema te dice. Claro, ahí la gracia es modificar el sistema mecánico a lo que tú quieres, más que simplemente ceñirte y que te podría quizás no dar el 100% de tu aventura. Por ejemplo, yo utilizo el sistema de Fate de la resistencia y las consecuencias, porque para los que no conocen, Fate ocupa 3 cuadritos de estrés. Entonces, por cada fallo que uno haga o por cada ataque que reciba, marca un cuadrito. Cuando llega a 3, sale del combate. No significa que muere. Puede ser que se desmaya, lo capturan, se resbala y se cae y se va de la escena. Simplemente no puede seguir continuando. Y la razón por la que me gusta tanto es por como a mí tampoco me gustan los combates eternos o que la sesión entera sea un combate, yo juego con rondas establecidas. Y yo le digo al jugador, ya, van a haber 3 rondas. Eso es lo que hay. Si ustedes no solucionan el objetivo en este momento, vamos a seguir jugando. Pero no en combate, sino va a seguir la historia. A veces cuando es muy poco importante, es una ronda. Si ganan, vencen a los mafiosos y escapan. Si pierden, los capturan y se los llevan al jefe de la mafia. Y listo. Entonces el HP no me sirve para ese objetivo que yo quiero, porque yo cuando juego lo hago como si estuviese narrando una película. O mejor dicho, un capítulo de una serie de televisión. Entonces ahí cada uno tiene que ver lo que más le sirva.
Hay un concepto sí que estamos de acuerdo ambos, que tiene que ver con la disposición de Mouseguard. Yo lo ocupo en verdad al peo, pero Pablo, ¿tú la has ocupado mejor? ¿La conoces más técnicamente? Sí, yo puedo decir con orgullo que soy un niño rata, un narrador de Mouseguard. Ah, es que, y también lector de los De las cómics, sí. fronteras olfativas. Exactamente, y también ahí, bueno, me leí todos los cómics que han salido. Ya, pero mira, ¿qué tiene Mouseguard con la disposición como filosofía transferible a cualquier juego? En Mouseguard, la disposición es el sinónimo de la fuerza de equipo en un enfrentamiento. Sea este físico, sea este verbal, sea este de razonamiento, discursivo, lo que tú quieras. Entonces, cada bando lanza una disposición que se basa en un atributo base que tiene un número asignado, ¿cierto? Por ejemplo, ya cuántos puntos por inventarte, cuántos puntos de sabiduría tengo. Y un atributo variable que depende del conflicto, en donde se lanza un dado. Se suma un total de puntos. Ese total de puntos es la disposición del equipo. O sea, da igual si tu equipo, no sé, normalmente en Mouseguard los equipos son de 3. ¿Sí? Entonces lo que hace es resumir en un solo número la fuerza combativa de un grupo de gente. O sea, no es que cada uno tenga HP. De hecho, en Mouseguard no existe el HP. No tienen puntos de vida. Tienen disposición. Pero la disposición tiene una segunda derivada. Una vez que se calcula la fuerza de equipo, acá tú puedes inventar cualquier forma de calcularla en tu juego. Y antes del enfrentamiento, cada bando decide, o en el juego dice escríbelo o dilo en voz alta, cuál es tu objetivo en el enfrentamiento. ¿Y por qué es relevante esto? El enfrentamiento acá termina normalmente cuando la disposición de un equipo llega a 0. Pero no significa que quien llegó a 0 pierde todo. Porque si inventemos, cada grupo tenía 10 de disposición, vamos a hacerlo simple, cada uno tiene 10. Y les voy a explicar 3 escenarios. En uno, un grupo quedó con 10 y el otro 0. En otro, el grupo quedó con 5 y el otro 0. Y en otro, el grupo quedó con 1 y el otro 0. El juego te dice, el margen por el que ganaste es importante. Si tu victoria fue aplastante, 10-0 por ejemplo, significa que tú obtuviste todo tu objetivo y el adversario nada. Pero si por ejemplo perdiste la mitad o más de tu disposición, se entiende que el que perdió aún así alcanzó el equivalente a la mitad de su objetivo. Y si ganaste por los pelos, ¿cierto? Tenías 1 o 2 puntitos por sobre 0, se entiende que ganaste, pero tu adversario casi logra su objetivo. Entonces ahí se tiene que transar cosas, hay una negociación. Por citar ejemplos reales de partidas que yo narré, había una lechuza que atacó una patrullita de ratones porque se iba a alimentar. Entonces el objetivo de la lechuza era matar a los 3 ratones, comérselos, llevárselos para su nido. Y los ratoncitos estaban en su objetivo, era huir. Lograron ganarle a la lechuza, pero por muy poquito. ¿Qué significó eso? Que yo logré parcialmente mi objetivo. De los 3 jugadores, la lechuza mató a 1. No a los 3, solo a 1. ¿Por qué? Porque su victoria no fue aplastante. Entonces mi lechuza logró parcialmente su meta. Entonces, si te das cuenta, eso te permite una flexibilización que es coherente con la ficción, ¿cierto? O sea, es muy interesante esa forma a veces de ver un enfrentamiento. Definir fuerza de equipo dependiendo de atributos, bases o variables. Y que dependiendo del margen de victoria de un grupo respecto al otro, definir dentro de la ficción qué eso ha significado. Y me gusta mucho como filosofía de enfrentamiento. Transferible. Lo comparto. De hecho, cuando jugué Mouseguard con Pablo, me encantó tanto el sistema que intenté agregarlo, quizás no como está 100%, pero sí me gustó el tema de los objetivos. Por ejemplo, yo jugué una partida de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, donde los personajes se enfrentaron a una luna inferior que iba a raptarse un niño, ¿cachai? Porque quería alimentarse, pero el objetivo de la luna inferior no era matar a los personajes, porque esta luna ha matado incontables Demon Slayer en su historia. Entonces, 2 moscas más que se le presenten no son un peligro. Lo que él quería era robarse al niño, porque este niño era especial y era con sangre más exquisito. Y el objetivo de los personajes era matar a la luna. El niño no era importante. Afortunadamente los tipos ganaron y lograron matar a la luna. Pero en ese momento las acciones que hacía la luna inferior no era para dañar a los personajes. El daño en ese sentido era simplemente una consecuencia colateral. Lo que la luna quería era acercarse, tomar al niño e irse.
Y eso cambió mucho el encuentro a que fuese, ya, hay dos bandos, mátense a muerte. Eso le da un dinamismo completamente distinto a la escena que yo estoy narrando. Así que si lo quieren agregar, es bueno, es muy bueno. Fijen objetivos por grupos, tanto los personajes protagonistas como el antagonista, y que sean objetivos distintos. Y le das un HP a cada objetivo dependiendo de las habilidades bases que tengan. O algún dado que tiren, ¿cierto? Y se da interesante, ¿cierto? Es una barrita de cumplir el objetivo total o parcialmente. Entretenido. Correcto. Bueno, acá tú pediste agregar esta parte específica que es sobre la letalidad. Yo asumo que es sobre las criaturas. Pero no sé si quieres referirte a eso en otro contexto. Ya, mira, sí. Dos temas. Uno, la tablita de 6, más que nada algo que se mencionó la semana pasada, o esta semana, no, la semana pasada, cuando estuvimos hablando de Alien, ya después de que terminó la campaña y que narramos en el Twitch de Frecuencia, que los xenomorfos o criaturas alienígenas en ese sistema tienen una mecánica que me gustó mucho, que es que tienen una tablita de 6, en donde ellos nos lanzan para saber si hicieron algo, siempre hacen algo. Sale un valor que a veces puede ser el golpe letal, así como ese golpe que el alien no sé, pues, ocupa sus mandíbulas, sí, pues esas mandíbulas internas como un pistón y te atraviesa, o te atraviesa con la cola, y puede salir eso en el primer dadito que te sale del combate. Ahí claramente te dice el jugador, se lanzan tantos dados, hay una tirada, no es automático, pero el golpe letal puede salir tanto al principio como no salir nunca, porque es una tablita que uno va lanzando. Y esa variabilidad de ese miedo de que puede salirte en cualquier instante el golpe letal, lo encuentro que es súper entretenido para juegos que intentan transmitir esa sensación de tensión y de miedo al enfrentamiento. ¿Ya? Y ahí es donde voy el concepto de la letalidad. Yo hay veces que me gusta hacer cosas que no salen en los sistemas. Lo he hecho en La Llamada de Cthulhu, lo he hecho en Mothership, y es definir, ¿sabes qué? Esta es una situación letal. ¿Por qué lo defino? Porque la ficción me está diciendo que es así, ¿ya? Entonces, para definir de forma muy potente en la mesa que esta es una situación letal, yo tomo el sistema, cierro los ojos y le digo, jugadores, narro, situación letal, van a lanzar esta tirada. Quienes fallen, mueren. El sistema no dice que mueran si pasas, no. Pero yo lo decido así porque la situación es letal, porque la ficción así lo sustenta, ¿ya? Entonces es una sola tirada y acabó. Quienes se salvan lo logran, narrarán. Ellos narrarán cómo logran salvarse. Y quienes fallan, narrarán cómo fallaron, pero mueren. No hay vuelta atrás, es una tirada definitiva, es un headshot, ¿cierto? Ya, me gusta hacer eso. Me gusta que hay situaciones donde llega la trama a un momento de tal clímax, de tal riesgo, de tal letalidad, que en definir eso, en hacer un combate, en hacer un montón de tiradas, siento que se disiparía. Pero en narrar la tensión, en narrarte la antecámara, el antes de la tirada, y que el jugador tenga esa única tirada ahí antes de lanzar, y se narra todo en la ficción a partir de un solo dado, es una tensión increíble. Es un momento sublime a través de un solo dado, en donde todo te lo juegas en ese dado. Y eso me encanta. Genera situaciones en mesa que, claro, esto no se ocupa cada rato. No es que en cada sesión vamos a tener una situación letal, no. Son puntos importantes de la trama, ¿no? Que se ha jugado para llegar a ellos, pero que se definen en un solo dado. Y así yo, es como tirar una situación que es TPK. Te voy a lanzar un TPK, pero en un solo dado. Y... ¿Sabéis qué se me ocurre? Por ejemplo, me llevó a la mente solamente estar jugando, no sé, por el mundo de Titanic. Estamos en el barco, en la fiesta, la cuestión se hunde. Puedes fallar todas las tiradas, pero la última tirada es tú corriendo y saltando a los botes salvavidas. Si fallas, te caes al agua y moriste. Sí. O te quedas ahí en el barco y también moriste. Claro, sí. Le da un toque muy, muy épico al cierre. Sí, es... Porque a veces puede ocurrir que tú diluyes la tensión, la ambientación que creaste para una escena que está a punto de explotar,
y la desinflas de mala manera en sucesivas tiradas y destruyendo la tensión que creaste. Pero cuando tú inflas este globito hasta el punto que va a reventar, una tirada equivale a tener una aguja e intentar reventar el globo. Y explota de forma increíble, o no explotó. Pero es el golpe liquidante y rápido en ese tipo de situaciones clímax. Yo lo he encontrado genial. Y yo lo he ocupado en sistemas de cualquier tipo, hasta en D&D, así como en D&D, tirada muere, así. Pero D&D dice que no. Estamos jugando en un entorno donde ese tipo de cosas se conversan. Tirada de salvación. No, puede ser una tirada de salvación, pero si fallas tu tirada de salvación, acá y mueres. No voy a lanzar cuánto daño te llegó. La ficción dice que moriste. O sea, imagínate ya, hay una cueva y el techo colapsó y van a caerles planchones de roca encima. Yo no voy a lanzar cuánto daño te cae. Yo asumo que te mata. Son toneladas de roca. No, mueres, ¿ya? Tienes que salvar la tirada de salvación. Y si no, mueres. Que va a quedar una papilla de ti. Así que, si es que soy generoso, porque no quede nada. Así que en ese tipo de situaciones donde la ficción te dice, esto es una muerte segura, un solo dado. Me gusta verlo así, ¿ya? Me ha funcionado muy bien ese tipo de cosas. Buen consejo por si quieren agregar ese concepto a sus partidas. Y como menciona el Pablo, sirve para todo al final. Ajá. Buena. Y otro que es similar, que tiene que ver con las crisis. Yo conozco un tipo de crisis en algunos juegos, pero partamos por tu concepto de crisis. No, está una mecánica nomás. Hay una mecánica que me gusta mucho de Mothership. A veces la he ocupado, bueno, en la aventura del gorrión sin que se den cuenta. Que se llama el Crisis Check. Que es, se define un desafío que es más que una tirada. Que puede tener de entre 1 a 3 tiradas. Y que solo se salva si logran tener 3 éxitos consecutivos. Y si fallan uno, pueden intentar relanzar, pero lanzan un dado equivalente a un dado de cordura, ¿cierto? Un dado de estabilidad mental, lo que quieras. Y si fallan, ganan tantos puntos o pierden tantos puntos dentro de esa estabilidad mental como el nivel de la crisis. 1, 2 o 3. Suena extraño, ¿cierto? Pero en resumidas cuentas es... Voy a definir una dificultad. La máxima son 3 etapas. Tienen que salvar 3 veces seguidas. Si fallan en la segunda, vuelven al comienzo. Yo puedo... la crisis termina si es que fallan 3 veces al menos. Si fallan 3 veces, la crisis la fallaron. Pero si falla una vez o fallo 2 veces alguna de esas 3 etapas, puedo pedir relanzar, pero voy a ganar, o en este caso, imagínate en Cthulhu, perder cordura. Y tener que someterme a veces a una tirada de locura. Eso en Mothership es ganar estrés y someterte a posibilidades de tiradas de pánico. Pero es eso, es como... me gustan los juegos que tienen estabilidad mental, ¿ya? Donde te defino esas etapas, fallas, claro, puedes relanzar, pero dentro de la ficción, tú me vas a explicar cómo, pero ganarías o perderías puntos de estabilidad mental y tendrías tiradas de locura, pánico, etc. Pero aún así puedes intentar hacerlo dentro de aquello, pero tiene un coste, ¿cierto? Te voy erosionando estos recursos. Al menos para tipo aventuras de horror, siento que me ha funcionado bien. Lo he ocupado en la llamada también, que es como una moneda de canje. Tus puntos de cordura o estabilidad te los pido para relanzar una tirada dentro de esa crisis, sabiendo que es pan para hoy y hambre para la escena que viene después de esto. Para el combate siguiente. Sí. No, yo la crisis la comprendo como una dificultad sucesiva de tiradas, pero que no requiere la anterior para ser exitosa. Por ejemplo, no me acuerdo de qué juego lo leí, pero el ejemplo del que me acuerdo es, por ejemplo, estás hackeando una computadora y el hackeo tiene 3 niveles. Por ende, son 3 niveles de tecnología o de habilidad hacker, etcétera, como se quiera llamar, y cada una tiene un objetivo distinto y una consecuencia distinta. Por ejemplo, si pasas la primera tirada, pasas el firewall, cortafuego. Y si fallas, te detectan y sabes que estás hackeando. La segunda tirada, encuentras lo que quieres. Si fallas, encuentras información falsa. En la tercera, logras salir sin electrocutarte. Si fallas, te electrocutas y pierdes HP. Es una adversidad continua
que si vas fallando más, sufres más, pero aún así podrías lograr cumplir el objetivo. Si fallas las 3, ya te cosiste. Pero te permite también generar diversos escenarios, porque si te descubren, pueden llegar donde estás tú. Si consigues otra información, la historia va a seguir distinta. Y si te electrocutas y mueres, ya era. Pero tiene que ver con esta seguidilla de éxitos para poder avanzar. Ya. No, por ejemplo, mira, darte un ejemplo de tirada de Crisis. Me acuerdo una que fue en Cthulhu, ¿no? Que los jugadores estaban huyendo, eran ex soldados, y habían cosas voladoras que estaban por ahí, eran muy peligrosas, estaban persiguiéndolas. Entonces yo les pedí tiradas de esas que salen en la llamada, que es como... estaban en trincheras, tenían que saltar, tenían que a veces correr, tenían que ocupar vehículos, ¿ya? Y tenían como distintas cosas que ir haciendo. Y ves que fallaban, una criatura venía y les hacía X daño. Y claramente no tienes muchos puntos de vida en ese juego. Entonces, como era un dado variable, podía a veces ser un golpe letal. Sobrevivía, explicaba dentro de la ficción qué pasó, cómo logró mantenerse aún con vida después de X daño. De los 3 jugadores que tenía ahí, 2 murieron. Uno nomás logró llegar, y gracias al sacrificio de uno, que al final uno de ellos entendió que estaban tan jodidos que al final empezó como eran soldados, iban con granada, y se voló a sí mismo con las criaturas, con algunas de ellas, porque había muchas más. Y la otra persona murió en el trayecto, o sea, no les fue muy bien, pero uno logró llegar. Pero ves que fallas, sufres daño. No voy a lanzar para saber si te pega, lo doy por automático. Tu fallo implica mi éxito, ¿ya? Y así se mantenía rápido, ¿cierto? Era rápido. Se sentía el dinamismo y la urgencia y el pánico de correr. Porque no se disipaba todo en chorrocientas mil tiradas. Eso era. Y se mantiene también la secuencia. Porque si la crisis incluye, por ejemplo, 4 tiradas, son 4 momentos que van pasando y que tienen que ser distintos. Porque no vaya a pasar los 4 momentos corriendo. Exacto. Tal como tú dices, quizás uno de esos momentos es pasar a punta y codo bajo los autos, que le da otro toque más rico a la narrativa. Sí, pues no, habían distintos desafíos, ¿ya? Que eran justificados dentro de la ficción y el escenario, o sea, utiliza el escenario, ¿ya? Ellos no están corriendo por un plano infinito que no tiene nada. Hay cosas. Así que busquen los Crisis Check, hay en hartos juegos, y si podemos hacer un paralelismo, estas clásicas escenas de videojuegos cuando vences al jefe final y viene la cinemática y tienes que apretar botones, eso es una crisis. Es la mejor definición para empezar a escapar de un tema, de un problema. Y como último tema que quería tocar es el tema de la muerte. Acá no sé si, porque creo que nunca lo hemos conversado, Brumas, así como directamente, pero por lo menos para mí el concepto de muerte siento que es algo demasiado simplón para los personajes dependiendo de la ambientación que se esté jugando. Yo siento que hay otras formas para sacar al personaje de la partida que no necesariamente es matándolo y que son más impactantes para su historia. Por ejemplo, en mi partida de Kimetsu no Yaiba, las que le conté, el tipo salvaron al niño, pero perdió todos sus puntos de vida, por así decirlo, todas sus casillas de consecuencia. Mecánicamente, eso significa morir, pero que fome morir, po. Él contó que con todo ese daño y como perdió un brazo, ya no pudo seguir siendo cazador de demonios y tuvo que retirarse. Y esa ficción de cómo se retira y cómo cuenta su vida como si fuese un civil normal fue mucho más significativa que simplemente morir en batalla. Y hay diferentes formas. Puede ser, eres exiliado, de donde sea que estés, desapareces sin dejar rastro, te retiras, cuelgas los guantes. Bueno, morir siempre es una de ellas. Abandonas todo para armar una familia, puede ser lo que tú quieras y que dé continuidad al personaje en una historia paralela. Sí, mira, me gusta esa forma, pero también para citar un ejemplo de muerte, hay una muerte que me gustó mucho de una partida que narré, una muerte de ermitaño. Ese es su nickname, por si acaso. Fue una partida. ¿No es un ermitaño? Sí. Fue una partida de Nevermore. Una historia. Estábamos en la 4ª sesión, si no me equivoco. De las 4 que fueron. Se llamaba Mi querida hermana Renata Reismeyers. Y el jugador termina muriendo debido a una jugadora, ¿ya?
Porque dentro de esto lo que era la demencia, la locura y estas maneras que uno va aprendiendo de cómo narrar o describir la ficción, la jugadora termina disparando un arma y termina hiriendo a su compañero, ¿ya? Pero no por una pife y no eso. Era por la locura que le afectaba y la forma en que se estaba narrando la escena. Ella creyó que estaba haciendo lo correcto. Ya, el jugador recibe el golpe y el daño lo mata. Pero la forma en que se decidió describir esa muerte fue muy distinta. No describimos la herida, no describimos cómo caía, no. De hecho, ni siquiera describimos la escena de muerte. El ermitaño había soltado a lo largo de la historia esto que comentaste antes, eso de como hablar de detalles de la cotidianidad, hablar de cosas de su vida. Y dentro de lo que él había soltado o informado era que tenía una hermana, que su hermana había muerto en esta mansión donde estábamos. Ella era parte de una empleada. Y parte de su trasfondo que nos fue contando a lo largo de la historia de por qué había llegado a esto, por qué se había metido a investigar esto, es porque quería saber qué le pasó a su hermana, ¿ya? De hecho, él encontró pistas de su hermana en la historia, no todo el detalle, pero encontró su tumba. Entonces, en algún momento de la muerte, la manera en que se narra, él está como en un estado de ensoñación, encontrándose con su hermana en el lugar donde vio la tumba, pero ahora ya está ahí viva. Y hay toda una escena muy emotiva y simbólica de él encontrándola por fin, ¿ya? O sea, él no está describiendo cómo sus puntos de vida quedaron a cero y está desangrándose en el suelo. No, está describiendo toda una escena de reencuentro. Silencioso, mudo, ¿ya? Son miradas, son sonrisas, son abrazos. Y la escena termina con su rostro, con sus ojos abiertos así, vidriosos, reflejando la escena donde se ven los demás personajes. Y la vida se va apagando, pero queda congelado ese momento. De que al final la pudo encontrar y fue un momento súper hermoso. Y murió de verdad, ¿cierto? Pero describimos su muerte a partir de un trasfondo. No de un flashback, sino de su deseo no cumplido, pero que en esta fugacidad de la muerte, en estos últimos segundos, su mente le engañó para hacerle creer que lo había hecho. Y murió feliz dentro del horror que estaba sucediendo. Y fue muy bonito como quedó, me gustó mucho. Sí, no, fue muy bonito, fue muy emotivo, ¿ya? Y bueno, pero más o menos eso, o sea, siento que yo creo que narrar muertes es un arte, bueno. Siento que es algo complicado de dominar para que te quede bonita, que te quede una muerte preciosa. Entonces, para mí la receta es trabajar entre el jugador y el narrador, como que ambos vayan intentando ayudarse a que quede algo genial. Claro, si uno compara eso con recibo un disparo, 0 puntos de HP, salgo de la partida, claramente es distinto, po. Y hay juegos obviamente donde la muerte va a estar involucrada y tiene que serlo. Pero por ejemplo, yo siempre me acuerdo que una vez jugamos quinta edición, La Maldición de Strahd, sin spoiler, nos enfrentamos a Strahd y ganamos. La consecuencia de perder era que todos moríamos, pero sería muy interesante si en vez de perder y morir, fuese perder y nos sumamos a sus filas. Eso le da al tiro un toque distinto al ambiente, a la ficción que estamos jugando, y podemos empezar a hipotetizar cómo sería eso en el futuro, etcétera, etcétera. Pero es una salida no mortal de la situación que sí influye en el trasfondo del personaje. Entonces, bueno, yo la de Kimetsu no Yaiba que conté fue como la más linda que he tenido, y se da por eso, porque consideramos que la muerte no es la única alternativa. Y hablando de muerte, algo que me gusta mucho hacer, lo aprendí jugando Mothership, pero lo transferí a otros sistemas. Lo llamo la sentencia de muerte. ¿Por qué? Ese sistema, cuento corto, cualquier sistema tiene alguna forma en donde tu personaje puede morir quizás muy abruptamente. Hay muertes que pueden ser sumamente ridículas o poco climáticas, ¿cierto? Es como muy ¿ya? No sé, por extremar en lo estúpido, te resbalaste y te golpeaste y moriste. Ya, imaginémonos algo así de estúpido. Ya. Cuando eso ocurre, dependiendo del género o en la densidad de la escena, puede destruirte una escena hermosamente construida. Voy a citar el ejemplo en donde ocurrió, ¿ya?
En Mothership, cuando tú llegas a X cantidad de pánico, digo, de estrés, y fallas una tirada de pánico, te da un ataque al corazón y mueres. ¿Ya? Una tirada mortal. Pero en el contexto donde estábamos era súper poco interesante. Entonces, en vez de eso, ahí tiré una idea que después ahora la estoy ocupando en otros juegos, que le llamaba la sentencia de muerte, que es, según el sistema has muerto, pero no te lo voy a cobrar ahora mismo. Pero se lo cobré dentro de la misma sesión. ¿Qué es lo que hice? Podía hacer en la sesión siguiente, por ejemplo, pero en la misma sesión se dio la oportunidad de generarle una escena de un nivel letal tan alto que equivalía a una sentencia de muerte. Pero que si lograba salir de esa situación, yo le quitaba la sentencia. O sea, es como que es una muerte retrasada. Pero te doy la oportunidad de generar una escena en donde tú, incluso si mueres, que es lo más probable, vas a brillar. Tu muerte va a ser genial. Y va a ser parte de la trama, va a empujar la historia, se va a vincular con lo que estamos haciendo y va a enriquecer las escenas. No va a ser una muerte estúpida. A eso voy. Ya, pues ahí la escena fue increíble, ¿ya? Y se salvó al final. Logró salvar tiradas que eran imposibles, pero lo hizo. Y haber salido de esa muerte fue tan enriquecedor para la historia que afectó todo lo que vino después. Y lo único que hice en ese instante es, en vez de que muriera de forma directa en ese momento, como que a los 45 minutos después, en la misma sesión, se dio una oportunidad para que yo le pudiera, como narrador, cobrar la sentencia retrasada, generándole una escena terrible y de altísima letalidad, pero que aún tenía la oportunidad de lograrlo. Y lo hizo, ¿ya? De hecho, hay jugadores que le ayudaron, pero los jugadores sabían que al ayudarle se sometían a la misma sentencia. Entraban como si fallaban, morían. Y lo lograron y fue increíble, como que la mesa estaba vuelta loca. Y fue una sentencia retrasada. Entonces, da igual el juego si tú decides que esa muerte fue tonta o que no te aporta para la historia, que no te aporta para el sabor de lo que se está jugando, retrásala. Y más adelante ponlo en una situación de altísima letalidad, pero que le permita brillar incluso si muere. Y con eso te arreglas el problema. Oye, qué buen consejo. Porque lo que yo iba a responder es que efectivamente si van a ocupar la muerte o si la muerte es el destino final, que sea significativo, que sea importante, que sea de verdad un cierre para el personaje y no simplemente una consecuencia mecánica. Yo me acuerdo que cuando jugaba el maravilloso quinta edición de ID, tenía un gnomo nivel 3 bardo, estábamos en una taberna, empieza una pelea, un borracho me pegó por la espalda, me pegó crítico, me bajó a casi morir, lo intenté atacar, fallé, me pegó de nuevo, sacó crítico, me dejó muerto, fallé 2 tiradas de salvación y por suerte alguien dijo, voy a ocupar curar heridas y te estabilizo. Pero si no, habría sido la muerte más estúpida que he tenido y llevábamos como 9 sesiones jugando porque empecé en nivel 1 así como tutorial. Y claro, tiene que ver con que sea significativo porque eso también nutre la historia. Tal como decís tú, quizás la sentencia de muerte, si uno quiere cobrarla igual, puedes poner un escenario donde el sacrificio del personaje sea clave. Y ahí también sigue siendo enriquecedor. Sí, un dilema moral, ¿eh? Tienes que morir para lograr algo importante. En fin, pero siento que es una herramienta que uno puede tener. Sí, hay veces que yo no la he ocupado. De hecho, hay una partida que estoy jugando, no diré nombre para no dar spoilers, porque sé que tú, Daniel, la estás escuchando, donde pasa una situación letal y yo no doy sentencia de muerte. Yo dejo que ocurra nomás. ¿Por qué? Porque tenía una importancia para la trama. Y me gustó cómo quedó. De hecho, la mesa quedó en shock. Así, ¡oh! Sí. Sí, depende de leer el momento. Sí, depende del momento, pero que al menos sepas que como herramienta, si tú sientes que en ese momento esa muerte es anticlímax, dale la sentencia. ¿Ya? Que queda inconsciente, que se tropieza, que le pasa algo, pero se la cobra después. Y que sepa que se la vas a cobrar. Está sentenciado. Pero que si logra salir de esa sentencia futura, lo libera, ¿cierto? El Shinigami, el ángel de la muerte está sobre el personaje. Qué buena. Oye, y llegando a la última sección de esta pasta brava, quisimos hacer una sugerencia. Cada uno tomó un tema mecánico que puede ser aplicado a diversos juegos para aumentar quizás, no sé cómo decirlo con palabras técnicas, pero que sea más divertido, que sea más rico.
pensando siempre en que un espectador lo disfrute. En el caso mío, yo destaco mucho el balance de Avatar Legends, que es uno de los juegos que salió en Kickstarter hace 1 o 2 años, creo, en el mundo de Avatar, la leyenda de Aang, y te habla del balance. El balance es un concepto, es algo que está dentro del personaje y que está compuesto por dos conceptos, pero que son opuestos entre sí. En este caso está el perdón y la acción, pero se entiende acción como esta reacción más instintiva o más violenta. Por ejemplo, si alguien te hace daño, están los dos conceptos aislados, que es perdonarlo o vengarte, que podría reemplazar a la acción. ¿Cuál es la gracia? Cuando tú inicias jugando con tu personaje, la historia te indica en cuál de los extremos partes y el otro extremo pasa a ser tu objetivo. Por ejemplo, podemos seguir la historia de venganza de Katara, no sé si siguen la serie. Katara parte por la acción porque dentro de la historia se va dando cuenta de que su madre fue asesinada. Y uno de sus subtramas es que ella quiere encontrar al asesino y quiere vengarse. Pero toda la historia la hace ser compasiva, la hace trabajar con el tema de la vida, y cuando llega finalmente al asesino, ella decide perdonarlo. Pero no fue porque sí, sino fue porque la historia te lo fue construyendo, y eso mecánicamente se podría ver como que parte en el -3, negrito, y con cada capítulo va avanzando en dirección al +3, hasta finalmente llegar al perdón y lograr completar ese concepto. Hay conceptos opuestos por montones. Puede ser, me acuerdo que otro se ocupa tradición versus progreso, puede ser egoísmo y altruismo, puede ser camaradería y egoísmo, pero lo importante es que son dos conceptos distintos, que son opuestos, tú eliges uno y vas transitando hacia el otro con tus acciones. ¿Cómo te sirve esto en cualquier juego? Cuando trabajas tu personaje, si agregas esto, ya le das una brújula para poder interpretarlo, y como máster puedes decirle que si llega al otro extremo, por ejemplo, sube todos sus atributos en un nivel, tienes más competencia en habilidades, por ejemplo en quinta edición, te curas cordura, obtienes armas mágicas, lo que tú quieras. Pero solamente el hecho de tener esto hace que tu personaje sea tenga más dimensiones. Y si eso le sumas el trasfondo, te queda un personaje exquisito. No sé si tú habías escuchado del balance o lo conocías, o algo similar. Solo porque hablando contigo me lo habías comentado, me lo encuentro una idea muy, muy buena, man. Así como de... Bueno, transferible a cualquier juego, man. Así que me gusta eso de poder definirte etapas, finalmente, de narrativas. Eso, etapas narrativas que no dependen de la mecánica, sino que dependen de la historia, la ficción, y de cómo sientas tú que tu personaje está fluyendo, pero te sirve de guía. Porque hay veces que entre sesión y sesión se te pueden olvidar cosas, pero estoy en la etapa 3 de las 5 que puedo ir para arriba o para abajo, pero ya no lo tengo muy claro. Como que cuantificarlo y ponerle nombre, al menos a mí, me sirve mucho para poder guiarme. Y cuando uno evalúa el desarrollo de personaje, cuando va evolucionando, más allá del nivel o la experiencia que tenga, al tú saber de que estás, en este caso, más cerca del perdón de lo que iniciaste, te da cuenta de que avanzaste, po. Y cuando uno retrocede los pasos y dice, ¿y por qué ahora estoy más propenso a perdonar? Recuerdas todos los hechos de la historia que te hicieron ir por ese camino, y se puede recrear perfectamente el acto de redención de Zuko, por ejemplo, del Príncipe del Fuego. En el caso tuyo, Brumas, bueno, el meme no podía faltar, de Mothership. Sí, bueno. Ya, pero este no es un ejemplo de Mothership, este es un ejemplo de D&D. Bueno, ahí está. Increíble, D&D. Sí, es que bueno, yo soy más fan de los D&D antiguos que el moderno. Porque, bueno, no voy a entrar en detalle, pero para mí el D&D de quinta edición carece de alma. Ya lo dejaré en eso, carece de alma. Los antiguos tenían alma y corazón. Ya, mira, esto es una regla opcional que venía en el manual del Dungeon Master de Ravenloft de, no sé si tercero o 3.5. Donde te hablaba de distintos consejos para crear horror y también de cómo decirle a tu mesa en un entorno que esto es un juego que su reglamento te impulsa a lo épico. Pero acá el propio juego te decía, ya mira, si tú quieres a tu mesa transmitirle la letalidad, ¿cómo le dices a un jugador de nivel 10 que es letal esto? ¿Ya? En D&D. Dice, ¿sabes qué? Hay una regla que viene en el manual básico que es, no me acuerdo cómo está traducida, pero es como el
el daño masivo. ¿Ya? Si te hacen 50 puntos o más de daño en un solo golpe, hay una tirada de muerte. ¿Ya? Porque es daño masivo. Acá en el manual te decía, ¿sabes qué? Baja el daño límite. Que no sea 50, que sea 40, que sea 30, que sea 20. Tú defínelo. Imagínate para un personaje de nivel 10 que tú le digas, ¿sabes qué? El daño masivo ya no es 50, es 20. Es 15. O sea, si algo te hace 15 o 20 de daño en un solo golpe, hay tirada de muerte. Si la fallas, mueres. Pero soy nivel 10, mueres. Y estás dentro del mismo sistema, ocupando la misma mecánica, pero le bajas el nivel de daño masivo a uno más bajito. Entonces tú podrías ser nivel 20. Y yo te digo, el golpe masivo es de 15 puntos y te pueden matar. O sea, tú vas, tienes mucha experiencia, muchas herramientas, muchas habilidades, pero dentro de la ficción sigues siendo vulnerable. Entonces yo querría destacar este consejo porque viene en manuales oficiales. ¿Ya? No es un invento mío, no, es el propio juego te sugería esto. Antiguamente había muchas sugerencias en los manuales oficiales de cómo generar dentro de este sistema que era para fantasía épica, cómo dar la sensación de vulnerabilidad a los jugadores en un entorno que era para, en este caso, ambientación Ravenloft, ¿cierto? Más gótico, más fantasía oscura. Y este sencillo ejemplo, que es muy fácil de implementar, porque modifico de 50 a un número inferior. ¿Cuán bajo? Tú defínelo. ¿Eh? Si quieres que sea muy letal, 10 puntos. Imagínate. Te daría miedo, da igual el nivel, te daría miedo. Ya, puede ser 25. Tú ves, tú tienes que tantear cómo es el tipo de aventura que estás jugando, narrando, pero siento que lo que acá yo quería valorizar, de hecho este manual y otros de ediciones antiguas, al menos estoy citando solamente Ravenloft, traían muchos consejos de narración, muchos consejos para, a pesar de que el sistema no estaba hecho para eso, lograrlo. Son muy buenos consejos que tienen estos manuales antiguos, porque intentaban transmitirte la ambientación ocupando el sistema y hacerte sentir que estabas en un mundo y eras vulnerable, porque eran aventuras de horror finalmente. Y hay mucho material, o hay mucho que yo aprendí de narrar horror a través de los antiguos manuales, que yo comencé narrando horror en Ravenloft, con los antiguos manuales, sacando consejos de segunda edición, tercera y 3.5, donde dejando a un lado todo el lore que tenían, que transmitían, que era muy poderoso, había mucho material ahí, el nivel de detalle, de consejos narrativos, de transmitir ambientación que había ahí, era impresionante. Algo que hoy en día yo no he visto en las ediciones, al menos en quinta, por eso digo que como que para mí le falta alma y corazón, porque no te habla de eso, no te transmite el sabor. Es un sistema simplemente, es un sistema de resolución, pero antiguamente había mucho más, mucho, pero mucho más. Este es solo uno de los ejemplos, y es el que quería destacar, ¿cierto? Que hay formas, ¿eh? Hay formas, incluso en este caso, en un sistema hecho para lo épico, de transmitir vulnerabilidad. Y por eso la quería recordar, porque a mí me gustó mucho este tipo de cosas que me enseñaron. Yo ahora no narro mucho de D&D, la verdad, pero me enseñaron mucho cuando yo lo narraba, a poder, a pesar de la camisa de fuerza que es ese sistema, encontrar vertientes y formas y caminos dentro del sistema para transmitir el sabor, en este caso, de un horror. Y eso pues, eso quería destacar. Oye, está bueno, porque a nivel de percepción, bajar este como umbral de daño masivo o daño letal podría ser equivalente a lanzar 50 dados de 6 caras, po. Ya tú sabés que eso es un daño considerable, pero aún así se siente distinto. Está súper bueno este concepto de disminuir el umbral. Sí, pues, es como si citamos el ejemplo cliché, hasta una bola de fuego te podría matar siendo nivel 20. Una bola de fuego de un personaje nivel 5, te estoy diciendo, ¿ya? O sea, es una sensación de tú define el nivel de letalidad. Es como un juego difícil, muy difícil, nivel pesadilla. O Mothership. Sí, o nivel Mothership, sí.
Entonces eso, yo creo que quería destacarlo y también, bueno, recomendar, si hay alguien acá que narre D&D y no tuvo contacto con los materiales antiguos, me refiero de segunda edición en adelante, se los recomendaría. Hay muy, muy buena información ahí, no solo a nivel de lore de las ambientaciones, sino de consejos narrativos. Yo encuentro que es muy valorable lo que había ahí y lamento muchísimo que al menos en la edición actual eso no exista en absoluto. Pero así, nada, pero cero. Así que eso pues. Y con eso hemos llegado al final de esta pasta brava. Creo que ha sido la más extensa que hemos realizado, pero la que ha tenido más contenido también. Hartos consejos hartos consejos buenos, la verdad. Buenas experiencias, tanto yo como Pablo narramos, entonces los consejos que damos también vienen desde nuestra propia mesa, desde la experiencia de estar jugando y no desde un video de YouTube. Así que por eso es tan valorable el contexto que generamos con la pasta brava. Y ahí como también comentar, sí, pues en el manual del Dungeon Master de quinta hay algo que sí trae que me gusta, que era como, le llamaban curación realista, creo que era. Si no me estoy equivocando. Pero quinta aún así tiene muy pocos consejos. Eso es lo que siento que queda corto. Como que antiguamente había mucho más trabajo en transmitir el cómo darte ideas de cómo narrar, de cómo ayudarte a diversificar tus herramientas. Los manuales de hoy son escasos en ese contenido. Son más de personalización. Por ejemplo, traer muchas tablas, traer mecánicas específicas o adicionales, pero que van a la mecánica y no a la narrativa. Mira, por citarte ejemplos, estoy hablando de manuales de Ravenloft. Dedicaban como 40 o 50 páginas a solo hablarte de técnicas de horror. Te dan así como 30 técnicas. Y te hablaban de la filosofía gótica. Bueno, te dedicaban como la mitad del manual a hablarte de cómo entender el sabor de esto y cómo encontrar técnicas prácticas de cómo intentar desarrollarlo. Y se gastaban muchas páginas en eso y encontraba muy, muy, muy interesante. Siento que eran muy... te enseñaban mucho. Eso, te enseñaban mucho. Bueno, ya llegando al final, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algún consejo también que le gustaría dejar. Yo me voy con hartas cosas positivas. Esto no lo conversamos tampoco tanto previamente. Fue PowerPoint listado y me quedo con hartas cosas que dijo Pablo. Muchas ya las conocía porque juego en sus mesas, pero hay buenos consejos. Me gusta lo de Avatar. Ese esquema que mostraste. Bueno, lo que he encontrado creo que estos ya. Por un momento se me fue la net, Daniel. No sé si ahora me escucho. ¿Sí? Ah, ya. Eso, como que tuve una caída de internet, ahora volví a escucharte. No, ahí Hemos hablaremos. vuelto. Ahí después hablaremos de Avatar para poder entender un poquito más de eso. Y bueno, yo acá me despido. Muchas gracias también a quienes estaban acá en la conversación o escuchando. Entretenido, ¿no? Así que tengan buenas noches. Pero bueno, les recordamos sí que este capítulo va a ser grabado y subido a YouTube, ¿verdad? Sí, a YouTube y también a plataformas de podcast. Así que habían dos anteriores que se llamaban La Pasta Brava, así que lo pueden buscar así. Ah, ya, si no lo escucharon completo o tú enviárselo a alguien, va a estar subido próximamente. Sí, así que se pueden encontrar como La Pasta Brava. De hecho, voy a buscar de inmediato uno de ellos, así como el segundo, para compartirlo, aprovechar este spam gratuito. La ventana. Esta ventana. Ah, mira, por ejemplo, y acá encontré uno, estoy cargando el enlace, que recuerda que ando con
Hoy ando con una internet que no es la habitual, así que anda lentito. Si me ayudas mejor, Daniel, compartiendo el capítulo 2 de YouTube. Porque en ese capítulo se habló de algo que a mí me gusta mucho, que era del planificar una sesión. Pero lo interesante es que compartimos están los enlaces en Drive de sesiones escritas, me refiero como de planificaciones reales de cada uno y de la gente ahí que conversó, que pueden a veces servir de ejemplo. O sea, todos planifican de una forma distinta, pero hay veces que uno aprende viendo de cómo lo hace otro, ¿no? O saber, mira, hace lo mismo que yo, o sabes que yo hago trabajo completamente distinto. Por ejemplo, yo y Daniel trabajamos muy distinto en planificar sesiones. Así que eso, ahí pues, voy a gente. pegar el link. Buenísimo. Eso, pues, gente. Estamos entonces Liz Taylor. Así es, ¿ya? Que descansen y nos vemos en algún futuro. Buenas noches, gente. Eso, muchas gracias por los enlaces. Chao, chao. No.